A ver. Pau, 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 pau. ¡Ojo! Se ve re bien, ¿eh? Y quedó perfecto. Bienvenidos, señores. Lo siento por mí. Respiro mucho con la boca. Es un problema, lo sé, pero siempre lo he tenido. Así que, jódanse. Ah, no es cierto. No, la verdad, esta a mí me molesta bastante. Vale. Vamos a ver. Vale más. Un buen jamón. Que 1000 costales de oro. Creo que escucha bien. Vamos a darle un día más. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar el bug. ¿Verdad? Hay que aprovechar el bug. Porque ahora sí me veo más oscuro todo, ¿eh? Igual es por la playera. Puede que sea la playera, ¿eh? Voy a cambiar la playera. Le ponemos en inicio. Luego siento como calor. Luego siento como frío. Luego no sé qué pasa. Luego sí sé qué pasa. Sí, mira. La pinche playera. Aunque creo que estoy muy desenfocado, ¿no? Sí. Siento rara la configuración de la cámara. Muy rara, ¿eh? Tal vez es un poquito más de dimensión. No creo que solamente sea eso. No creo que solamente sea eso. Huele un poco la sudadera. Voy a tomar por seco. Vale. Vamos. Y te amo. Para siempre. Igual, no sé. Vamos a ver. Ay, no. Le quitamos iluminación. No sé. No, no agrada. Vamos a dejarlo así. Bienvenidos una vez más a este stream. A este pequeñito stream. Bueno, igual, dependiendo de la pantalla y eso, pues se ve diferente, ¿eh? Es raro, ¿eh? A veces como que está bien esto, a veces como que no. No sé. Increíble. Espero no nos pase como ayer. El tema de que se desconectó y todo ese desmadre. Esperemos, porque neta eso da hueva. Pero bueno, vamos a continuar con Starfield. Claro que sí, ya sé, mucho Starfield. Pero a mí me agrada, a todos les agrada, bueno, no a todos, pero sí, a mí sí me agrada bastante.
The game. Me agrada el game. Entonces, vamos a seguir con ello. Pero aguanten, déjenme ver. Es que no me carga. Nunca me carga a mí el directo. A mí nunca me carga el directo aquí. Ya que vamos entonces a abrir el jueguito. Me voy poniendo esto. Ah, no me hace falta una cosa. Me hace falta una cosa, lo siento. Vale más. Esto es lo que me hace falta. Para mi casa. Como que está muy hacia abajo la cámara, o es mi imaginación. Porque antes no se veía esto. Ahí está. Así debe ser. Así debe de ser. Vale, ahora sí, vamos a darle por acá. Abrimos esto, iniciamos el buffer de repetición. Porque con eso hacemos algún que otro clip. Ya subimos uno. Mira, Palworld. Vamos, Palworld. Vamos. Vamos. Vamos, Palworld. Como pueden ver, el juego de moda, el juego de novedad. Pa' la niña, pa' el niño. Llévele, llévele. Está de oferta ahorita en Game Pass, señores. Nah, increíble. O sea, no digo que sea mal juego. Honestamente no creo que sea mal juego. Se ve interesante los Pokémon con metralletas y eso está muy, muy chido. El pedo es que... Sí, señores. Vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí. Una touch. A ver, vamos a ver. ¿Quién mierdas juega Palworld ya? Hace 2-3 días. Todos los grandes, güey. Todos los grandes estaban ahí con Palworld. Llévele, Palworld. Mira hasta allá porque como que se quedó atrás. Como que ya no se enteró. Ya nos enteró que ya no está de moda. Entonces, pues ya. Todavía sigue teniendo bastantes espectadores, ¿ya vieron? Vamos a ponerlo aquí en más espectadores. Mira, conversando. Palworld. Palworld. Aquí está. A la madre, vean. No, increíble. Ya todos los que llegaron ya tarde, así como de, no, pues eso era el mero día, pero es que si no es el mero día nadie me ve porque de seguro el Rubius está jugando. Entonces ya, los demás quedaron ahí como, órale, va. Ojo, mira, ojo, a ver este carnal que está viendo. Ya cambió la madre esta, se ve mejor, se ve mejor su cámara y todo, Ojalá ir por unos fucking tacos. Increíble. Ojalá ir por unos fucking tacos. Vámonos. ¿Por qué me pone EA? I don't know. Pero bienvenidos a Palworld. Vamos, Palworld. Está bien. ¿Qué le hacemos? Vamos a Starfield, señores. Como un verdadero real. Tampoco. Que cada quien juegue lo que quiera. Ese es el punto de los games. Eso es lo bonito de los games. Que cada quien juegue lo que se le hinchen las bolas. ¿Qué pedo? Ahora sí tardó una banda en entrar, Pero ya regresamos a la normalidad. No, creo que todavía no.
Ah, no seas mamón, güey. Ahora entiendo por qué. Pero bueno, está bien. Está bien. Hay que esperar. Hay que dejar que esto se estabilice, señores. Tranquilos, se va a estabilizar. Tranquilos, se va a estabilizar. Cada vez que hay una actualización de Nvidia, se recompilan los shaders, entonces vale madres. Estábamos perdiendo fotogramas ahí, Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Es que cada vez que se instala el driver de Nvidia, tiene que recompilar shaders todos los juegos. Pero está bien, al final de cuentas son optimizaciones que hay del game. Por eso tardó en entrar, por eso tardó en compilar. Así que bueno. ¿Vas a empezar otra run, pero desde la tuya o desde una nueva? ¿Un nuevo personaje? Está bien. Yo tengo dos, mira, ¿viste? Lex es la que ocupé para la run. Mira, yo ya no, o sea, a mí no me interesa. Voy a jugar. Yo creo que ya el punto de... Yo creo que el punto de... Del endgame, del Game Plus, de todo eso, ya. Yo creo que cada quien puede jugar a lo que como quiera y ya está bien, güey. Yo voy a terminar el game. Voy a rushear, o voy a tratar de rushear hasta el Game Plus 10. Porque lo chido de esto es que también te dejan elegir, güey. O sea, te dejan elegir tú cuando llegas a la constelación otra vez, ya como un estelar. Te dejan elegir si quieres empezar la historia principal otra vez o bien ir directo. O sea, le dices quién eres y ya sabes los artefactos, ya sabes todo este pedo, entonces puedes ir directo. Entonces te lo rusheas. Así hasta lo más alto. Entonces... La verdad es que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Igual ya cuando termine de jugar, igual ya termino harto y no quiero jugar y ocupo el Game Plus para empezar otra vez la partida. Puede ser. ¿No crees? Puede ser también. Continuemos, entonces. Continuemos. ¿Estamos en eso hoy? Confirmamos. O sea, al final de cuentas también hay que darle next a las cosas y empezar otros juegos. Que quiero jugar muchos juegos más. Prácticamente estoy a 23 niveles del nivel 60. No sé, creo que es nivel 60 el máximo, ¿no? ¿Es nivel 60 el máximo? Si no mal recuerdo. Estoy a 23 niveles, lo terminamos, llegamos a nivel 60, tenemos todas las habilidades que se puedan tener, los poderes también. Y de ahí en fuera, pues, a darle a lo que le sigue, chencha, ¿no? Le damos a otro game, le damos a, no sé, al The Witcher, le damos al Fallout. Nos pasamos una campaña más corta para bajar un poco el ritmo. Ya sabes, ¿no? Hay muchas opciones que se pueden hacer, honestamente. Entonces, lo importante es pasarla bien. Creo que esto ya lo entendí un poquito más, ¿eh? Vamos a tratar de arreglar esto y nos vamos por la flota carmesí, ¿no? ¿Eh? ¿Esto qué pedo? Lo vamos a mover. Y vamos a cambiar vista. A mí lo que me gusta es la coca. O sea, creo que de aquí... Oh, no. El punto creo que es del almacén, tiene que llegar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hago? Cancelamos estos almacenes. Vamos a dejar uno. Igual y los pongo en medio, ¿eh? Y lo saco de aquí la línea. No sé qué hacer. Vamos a mover, vamos a eliminar.
Ok, este lo vamos a mover. Ahí este se puede quedar ahí. Eliminamos. ¿Por qué te mueves tan horrible, mierda, Eliminamos. También. Vale. Nunca vi cuánto puede generar esta madre. Pero yo creo que lo voy a poner por acá. Qué raro. Vi como algo por ahí, pero creo que no hay nada. Vamos a ponerlo por acá. O sea, vamos a poner una hilera de 3 aquí. Ya subí un TikTok de los clips de ayer. Sobre mi punto de vista de las reviews deshonestas. Ah, bueno, no son deshonestas. También yo exagero. También exagero, verga, no mames. Ok, confirmamos. Todos están yendo hacia acá. Entonces, en teoría, de este debe de salir esto. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner por aquí. Así como en serie. Este lo eliminamos. Este lo movemos. Again. Lo siento, es que me gusta que quede como que bien, ¿sabes? Si no, mi TikTok no me va a dejar. Más o menos, ¿no? Más o menos, pa. Energía total, energía necesaria. Ok, vamos bien. Modo de construcción, modo de modificación. No, está bien. No, quédate. Aquí sacamos para acá. Y de aquí para acá. Creo que es así, ¿no? ¿Estás jugando Sea of Thieves? Sea of Thieves me gustó. Pero no sé, siento que le hace falta algo a ese juego. Para que sea más... Es que no sé, güey. Prácticamente todo el tiempo es lo mismo, güey. Prácticamente todo el tiempo es lo mismo. O sea, Sea of Thieves no está mal. Pero como todos los juegos de piratas, les hace falta algo siempre, güey. Les hace falta un componente que los haga más... Más, no sé qué decir, güey. Pero si es una fábrica, ¿no te da XP? ¿De qué? ¿Fábrica de qué? O sea, a todos los juegos de... Ah, mira, hierro 43. Ojo. Tío, todos los juegos de este estilo... Siento que les hace falta algo, güey. O no sé, ese es mi punto de vista, güey. Definitivamente. Ir barcos, hundirlos, loot, tratar de conseguir lo máximo posible y llevarlo otra vez a venderlo. Para conseguir dinero, dinero que vas a ocupar solamente para comprarte skins. Porque es lo único que puedes hacer con el dinero. Tal vez es un poquito más, es más inevitable el hecho de...
Me gustaría que hubiera niveles, hubiera clanes, ¿sabes? Sería muy cabrón, güey. Pero así como está hasta el momento, no creo que sea un gran juego, güey. Ojo, la opinión de cada persona, ¿verdad? De cada persona, de cada persona. Con eso no quiero decir que sea mal juego. Solo que sí le hace falta un poquito de algo, desde mi punto de vista. Por eso como que sí lo jugué un rato, me llamó la atención y después no. El que quiero jugar es el que va a salir, es el... ¿Cómo se llama esta madre? El que está hecho como con el motor de Assassin's Creed 3. ¿Cómo se llama ese pinche juego, güey? Entonces ya se me fue el nombre. Viene... Skulls and Bones. Skulls and Bones es el nuevo juego que va a salir de Piratas. Se ve que va a estar bueno. Dicen que también les hace faltan bastantes cositas, pero bueno. También no es como que me quiera volver loco, ¿eh? Sobrecargar, codificar. A ver. ¿Te calmas o te calmo? Ya hemos hecho esto una y otra vez. Ya está ahí arriba, ¿no? ¡Hala! ¡Qué bonita se ve ahí la navecita! Muy bien, muy bien. Nada más como que quedó muy alto esto, ¿no? ¿O así es de fábrica o qué pedo? No sé, siento que quedó muy alto. ¡Hola! ¿Pero qué le pasa a esto? Ah, sí está mamastrónico, ¿eh? Uy, es de estas que tienen aquí al ladito para entrar. Me encantan estas naves. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Bien, bien, me gusta, me gusta. ¡Ojola! Mamalona, ¿eh? Nada más que esto quedó demasiado alto. ¿Es que pueda mover esto? No sé, siento que quedó muy alto. O así es de fábrica eso. Creo que es de fábrica, sí. Pero bueno, ya veremos. El punto es que nada más esté por ahí la nave. De todos modos, para viajar puede hacer otras cosas más. Qué raro. Qué rareta, honestamente. I don't know. ¿Qué más? Entonces no puedo hacer eso, ¿vale? Tengo que empezar a construir y fabricarlos yo mismo. Bien. Está bien. Está ok, está ok. Está ok. Ok. Puedo crear muchos también cables de ingravidez, tal vez. Marco dinámico.
Y esto lo puedo guardar en la nave, ¿no? Podría ser, ¿o dónde lo guardo esto? Tengo que entender más el tema de las bases, honestamente. O sea, el tema de las bases es algo que hay que tener muy bien estudiado. Oye, el contenedor no puede tener tantas cosas. ¿Qué le digo ahí? Ya veremos. Vamos a hacer la flota carmesí. Vamos a hacer la flota carmesí. Tengo ganas de darme de tiros. Darme de tiros. Y para eso hay que escoger otra nave, ¿eh? Y creo que mejora el rendimiento de esto, ¿eh? Con la última actualización de Nvidia. Guardar todo. Trajes espaciales, esto lo podemos vender. Vamos a bajar. Pues por arriba. Ay, qué chido, se ve como comen ahí todo el pedo, ¿eh? Joder. ¿Dónde está la salida de esto? Tampoco aquí. Vale, madre. Vale, madre mía. Vale, madre. ¿Será por acá? Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Comment ça va? Comment ça va? Todo por no saber por dónde atraqué con esta nave. Bueno, es que atraqué, no me subí ni nada. Quiero la Shieldbreaker. Creo que se me va a servir bastante para esa misión. Pero el puto pedo es que no sé cómo coño me metí aquí. Increíble. Mamá, ayúdame. No entiendo cómo entré aquí. La mamá. Me va a romper la madre aquí. No, ya en serio, Andrés, déjame salir. Andrés, déjame salir. Ya me encerró, güey. Ah, no, que había también por acá, ¿verdad? Si era esta, sí era esta. Aquí está. Sí, cierto. Que había también otro pisito y todo eso. Estaba muy grande esta nave. Ok, todavía otro más. Y aquí está. ¡Verga, güey! Complicadito. Ah, sí, mejoró bastante el rendimiento, ¿eh? Mucho, creo yo. No puedo pasar por abajo.
sea, en mi imaginación, o según yo aquí podía... Por acá. Ah, es aquí, vale. Mira, comprar naves. Podemos comprar incluso naves aquí. Ojo. Voyager. Treasure. Wendigo. Tiene muy buen supresor. Vindicator. Slipstream. Tiene menos motor gravitacional, pero... ¿O es la misma? Varias veces, ¿no? Vale. Quiero la Shellbreaker como nave principal. Y vámonos. Vámonos. Ahora sí. Vamos a la flota carmesí. Vamos a darle. Lee el mensaje de invitación. ¿Y dónde chingado está el mensaje de invitación? Creo que lo dejé en la bodega. Ni mal recuerdo. ¿Estás pirateando en Starfield? ¿O no entiendo? No entiendo. Ya no entendí lo de... Creo que interpreté que estabas jugando Sea of Thieves. Eso fue lo que interpreté. Te has lucido con Sis de la Sius. Nos tienes que sacarte de unos créditos. Que habla con Adelkerp en Broken Spear y haz lo que te diga. Si informas a las autoridades, no vivirás para lamentar. Creo que es este, ¿no? Vamos a sol. Vamos pues. Antes que nada, déjame, voy ahí un segundito, te regreso. Ahora sí. Sorry for that. Que no traigo un traje espacial.
Como que todo se me reinició. No sé, está raro esto, ¿eh? Porque ve. Ya me andaba muriendo, güey, ahí. Por no traer traje. ¿Qué pedo? Me andaba muriendo, güey. Ches mamadas. Ches mamadas. Vale, otra vez. Es mi culpa por no abrir cafeína. Y ahora sí. Es por acá. Flota carmesí. We're done here. Unless you're here to serve me a drink, you can turn around and walk away. Well, if it isn't Neva's little hero. Cálmate, güey. So, you're the hotshot that turned down Sistef's offer, huh? You don't look that impressive to me. Under normal circumstances, I would consider that an invitation for a painful lesson in manners. Whoa! Okay, killer, calm down. No te pedí tu opinión, Think perro. that slate was some kinds of a free pass into our organization. You're wrong. But keep your head down and your mouth shut. And you might just get a crack at some real money. Vamos a... Yeah, I kind of thought that'd make you shut up and listen. Neva told me to make sure you've got what it takes to run with us. And I'll be damned if I'm going to let her down. That means before I send you to meet her, you need to do a little job for me first. Pues venga. Right down to business and no small talk. I like it. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. What do I need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this Igual tiene el dinero, ¿no? remember who he screwed over. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Al más miserable, vale. Cosa importante, aquí donde compro balas. Horas sin accidente, 400 horas sin accidentes. Esto va mejor. Interesante, ¿eh? Por acá. Enhance. Rodai Medical. Un poco de todo aquí. Welcome to the Sidonia UC Exchange. The best goods, all courtesy of the United Colonies, straight to all of the wonderful UC soldiers, workers, and other citizens. I've got a little of this, a little of that, and maybe a little of some other things you wouldn't expect to find at the UC shop, But that's because I try to provide for everyone here. So, please, browse my stock and let me know what I can get for you, friendo. Deja ver qué productos tienes. Take a look. Armas, no, munición. Estamos 777 a madres. Y no tiene este hijo. Ah, no, sí tiene. 502, perfecto. Y 11 milímetros. Comprar todo. Y 11 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué no tengo más armas? Do I have any good deals, you say? Friendo, I am full of good deals. My prices may be fixed by UC pencil pushers many worlds away, but I may find ways to work with you. For example,
I buy things to refurbish and resell. You bring me these, I give you credits, and we make deals. Hey, catch you on the flip side. Bien. Cámara derecha. Ah, no, son 6.5 milímetros. La puta madre. We got a lot. Just a reminder, I also... Son 6.5 milímetros. La puta madre. 6.5 milímetros. Pero no es esta. Es la de cadencia. Estoy jodido. Voy a tener que usar la Gredel para economizar. Voy a tener que ocupar la Gredel para economizar balas. Pero no me las voy a gastar a madres con la otra. Si no me la voy a gastar a maes. Maes, culiao. Ojo. Esta es la zona residencial. Eso que los NPC sean como piedras, también no... Tiene esos detalles del juego, pero la neta, vale madres eso. Something I can help you with? Adler Camp. Who the heck is that? What? Play what games? You're obviously confusing me with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Oh, wait. You mean that Adler? Ajá, típico, güey. Sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Come on! Give me a break! What the... Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Clearly this man has never seen how hard I can squeeze. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. I'm glad you understand the position I'm in here. Don't get ahead of yourself. I'm the one you've got to deal with. Like it or not. I know Adler's paying you to lean on me. So, you're just doing your job. But I swear, I've got nothing left. Okay? If I give you the last of my credits, my family starves. I can't afford to do that. I won't do that. I'm a miner for Deimos. It's not what I was hoping for out of life. But here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary. But I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Ah, perrillo, qué rico, un cafecito. Muy bien, muy bien. Holy crap. Really?
Yo pensé que se iba a enojar por pagar los créditos, Wow. I don't even know. Pero bueno, what ya to ahorita say. ya Thank you conseguimos lo que for queríamos. everything. And don't worry. I'll never borrow anything from Adler again. I promise. I was just thinking about you. ¡Ojo! ¡Vámonos! Ah, son 3000 credititos, ¿no? Pues, ¿qué le podemos hacer, güey? No es que me sobren, pero pues ni pedo. Entonces, ¿te estás jugando Starfield o estás jugando No Man's Sky? Ya no entendí eso, güey. Ya me quedé como con esa duda. No, No Man's Sky, no, perdón. Sea of Thieves. Yo No Man's Sky, güey. Estoy con eso por lo del TikTok, güey, que hice y... me quedé así como pensando en ello. Glad I got this job instead of... Have something for me? There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. Well, looks like you've made it this far. Take one more step and there's no going back. You still think you can handle running with my associates? That's what I'm talking about. I like your style. Alright, I'm convinced. I'll call ahead and get a hold of Neva. Head out to Europa, you'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. 11.300 créditos. A la madre, o sea, me gasté 3.000 y me dieron 11.000. Nice. Nice, güey. Me agradó esa inversión. Honestamente. Not bad. Ah, estás jugando Starfield. Yo te entendí que estabas jugando Sea of Thieves. Por algo me quedé con eso. Ah, pues sí, es juegardo, güey, juegardo. ¿Y andas destruyendo naves? Naves inocentes, andas pirateando. No sé, siento que se ve mejor que ayer. Ese desvergue. Ahí está el nuevo personajito. The new character. Always a satisfying moment to return to your ship. Y mira, me compré unas papitas. ¡Ah, perrillo! Déjame como tantito. ¿Y ahora cómo te lo vas a hacer? ¿Qué le vas a poner, güey? De atributos. ¿Va a ser hombre o mujer? Dame. Ah, bebé. Vale. Uy, vamos a ponernos cómodos, güey. Soy un puto gordo, güey. Esos que todo el día están jugando videojuegos. No todo el día, pero es un ratillo le invertimos.
Vamos a... Júpiter dijo. No sé, güey. ¿En qué? En las habilidades o hombre o mujer. Yo te recomiendo mujer. Aunque bueno, si en la otra partida te hiciste un men, pues una mujer, pues hazte un men ahora, güey. Aquí está, ahí estaría chido que te lo rushes y llegues hasta el plus 10. Ya después hagas todo lo secundario, pero obviamente ya sería como muy fácil, ¿no? Tendrías que ponerlo en difícil. ¿Se puede cambiar la dificultad dentro del juego? Ah, ok, ok. Pues date como mujer, pero ahora súbetelo. Te lo subiste el anterior como para hacer más daño en tierra o más daño en el espacio. Porque igual, y con actualizaciones siguientes puede que cambie mucho el tema del espacio, ¿eh? Hay que pensar en eso, o sea que tal vez a futuro con actualizaciones, espero que no sean DLCs, cambie mucho el tema del espacio. Lo quiero muerto. Se ve que está chido el de Silver, gente. Mira, la neta, hazte todo lo posible, lo más diferente que puedas a lo que te hiciste anteriormente. Y en religiones no pongas nada, güey. O sea, que el punto es, si te lo vas a rushear, bueno, no sé qué es lo que quieras hacer en específico. Sí, no le ponga religión, güey. O sea, no sé si te da alguna ventaja, pero... Verga, todo con esta madre, güey. O sea, podrías matar a todos, pero yo creo que voy a matar nada más al tipo este. Ay, llevo a todos como vamos a ser piratas ahora todos. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? A la madre, todos están preparados para pelear, ¿eh? If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Quería asegurarme de que no hubiera un botín de verdad a bordo. That is not something I am going to do, not until you reveal your intentions. As far as you are concerned, I am Austin Rake. You want him? You're going to have to kill me. Now, do you mind telling us what this is all about? I will not murder a man in cold blood. You will have to kill us all first. Vamos a tener que persuadir, ¿va? You are asking me to betray my own crew. Rake no es nada para ti. Liquear Rake es una edición. Deja de darle vuelta de segunda y aprieta la idea. Then count. I will not murder ¡Hijo de my own crewmen. Dios! ¡Nunca le doy! I do not know who to believe. But you would not have come all this way if you were lying. All right, I will do it.
I've got no love for the fleet. And if Rake was one of them, my loyalties with him end. But if I do this, you have to promise to spare the rest of the crew and leave the supplies for New Homestead. Is that all it takes for you to flip on me, Dimitri? Unbelievable. It is either you or all of us, Austin. Ah, huevo. Mira, está desde hace rato. Crap and just Acá como en el Taken 22. Sitting quickly, and the effects can be deadly. I should keep that in mind. But at the end of the day, you're no different from the fleet. When push comes to shove, you only care about yourself. You asked for it. Get off! This is hopeless! I'm out! I would move the stars for you. But I hope I will Ya, be here for you. ya entendí lo que dijo esta Andreja, pero bueno. Mira, háztelo visualizando que tal vez te lo vas a rushear para hacer el Game Plus 10 y después hacer todas las misiones secundarias. Ya que sabes lo que va a pasar, pues sacarle mucho provecho para hacer un rusheo súper increíble, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Para tener mucha ventaja, güey. Ships detached. You're clear. No sé qué estoy haciendo, pero bueno. Espérame, ¿no, hija de tu puta madre? Thanks for the help with the ecliptic. I had it under control. Definitely went fast. Eso pienso todos los poderes y mejorar hasta el nivel 10. Pues ahí está, digo, piensa sobre eso, o sea, sobre que te vas a rushear 10 veces el juego. O sea, igual, digo, puedes escoger si haces las misiones principales o no. Pero ya para cuando tengas todos los poderes, pues pasarte el game así súper fácil, todas las misiones secundarias y eso. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands. ¡Ojo! I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? ¿Ahí está? Well, 11 veces. yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Yeah? Last person who said that was Rake. So you've already dug yourself a hole about 6 feet deep. And now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system.
spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep Vale. me waiting long. Vamos a ser piratas ahora. Pirata siempre ser, ¿no? Yo ho, yo ho. Pirata siempre ser. Oye, yo nunca, bueno, ni siquiera he investigado si en verdad van a sacar algunas actualizaciones o DLCs en este juego, ¿sabes? Good day, Captain. But it was 30. Big difference on 40% of 10 versus 30. ¿O qué contenido van a sacar en el futuro? You got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. Ah, la verga, todos son... I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught. Better off dead. Estos no se andan con mamadas, honestamente. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. Captain, do you require my assistance? No, Vasco, por el momento no. Sus canales sí están locos, The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? Aquí lo importante es, ¿van a costar dinero? Ese es el pedo, güey. Pero bueno. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Just be careful that you can back up Excepto that Fallout attitude 76, que eso fue una before you mierda. put someone who can kick your ass. Que tuvo algunas expansiones gratis, ¿no? All that Por lo menos. aside, you made it. So now you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Pero bueno, recrear este sitio está hecho, ¿no? Seguro que los EU les cabrea que estén instalados aquí. You think? And that's only part of it. I'll let Delgado fill you in on the whole story. He tells it better anyway. But I can give you the short version while we walk the station. Okay. It must be very embarrassing for the UC to be in this situation. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. Vale, seguimos a Nadia. All right. History time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, lock, key. Cute, huh? Es que con el control puedes literalmente regular mucho la caminata. Con el teclado no puedes regular nada de eso, güey. O vas rápido o vas lento. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of Me my gusta cómo está el uniforme de los piratas, ¿eh? Está chido los trajes espaciales y eso. And you always
Increíble cuando Andrea ya se está empezando a acoplar, ¿eh? Doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the Depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Neuroamps. Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. Ojo. On the right, you've got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new Rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this Rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more Va. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. Vale. Real work to do. Vamos a volvernos al fin piratas en Starfield. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. ¿Le puso una bomba? Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind. Increíble, le puso una bomba en el pecho, carnal. Por Dios. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far too much at risk. Now, let me get you set up.
A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Ryujin would envy. A ver, quiero ver algo. Ajustes. Accesibilidad, tal vez. Space, mouse left. Scaps, ¿verdad? Numlock. No. Ta madre. Otra vez ya la cagué. No se habrá cuerpo a cuerpo. Un 5. Interface directly with our mainframe and the Galvang network. This allows me to move and clean credits faster and more. A ver. No sé qué hice aquí, pero bueno. Efficiently than any She's a beaut, ain't she? There, you're done. Vale. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. The perfect segue into my Ok, entonces aquí puedes empezar a ganar varo, ¿no? Aquí. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady. Tengo que subir más esta madre. Dios, es que está muy alto ya. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Espérame. Alright, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. Ah, ya está abierto el... Ahí donde no podía pasar, ¿no? ¡Ay, Pepicho! Ah, sí puedo. Ok. Nada más quería eso. Nada más quería poder, atacar cuerpo a cuerpo, ¿no? Luego me fallaba ese desmadre del cuerpo a cuerpo. Vamos. Lo único que agradezco de este game es que, güey, no es un juego de servicio. Lo malo es que los DLCs van a costar. Me encanta ver al fin una interfaz en donde no veo pase de batalla. Pase de batalla. Verga, güey. Ah, there's our other new recruit. So, now that we are all here,
it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Después de lo que me hizo personal, ya puedo responder. Solo estoy esperando a cobrar. You and everyone else on this station. Keep following orders and you'll get paid. It's as simple as that. Espero, güey. Espero que con Game Pass sí estén ahí. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. Ojo. No one retires. The only A huevo. is death. You stay loyal or you pay the price. ¿Crees que haya buenos mods para el del scroll y que se vea más chido? Fleet before family. Fleet before yourself. No es como que el pedo luego para los juegos viejos de mí es que se ven viejos. Tal vez en su momento para mí fue como wow, se ve increíble ese juego, pero hoy en día ya se nota, ¿no? Hey, if you've got a problem, I can decorate that wall behind you with your brains. Ah, güey, va a haber alguno chingón, ¿no, güey? It's all right, neighbor. I admire this rook's backbone. Takes a lot of guts to crack jokes with the threat of death staring them in the face. Can we get on? Aquí estoy sin playera, puto. I'm impressed. That is the first Estoy perro, aquí estoy sin camisa, hijo. Since you two seem so eager to move forward. Va. No me interrumpas, Pack your puto. cold weather gear, rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. Hasta para Xbox hay mod. Ah, perro. Y sí están chidos, güey. O sea, sí valen la By pena. now, you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, neighbor. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Jasper. They started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC's staff. Vale, es un plan demasiado ambicioso. Sounds like someone wants to get down to business. Okay, enough discussion. ¿Cómo lo hacen los monitos? We have got a lot of work to do. Se escucha bien cagado cuando los espalda plateadas se golpean el pechito porque inflan sus pechos y suena como pinches bongos. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. ¡Ah, bebé! 11.300. Estos güeyes sí pagan bien, ¿eh? Estos sí pagan bien, papu. Estos pagan chulo, güey. Nice. Me agrada. ¿Dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir a la superficie de Suronov. ¿O Suvorov? Suvorov. Suena demasiado ruso. Sí, te digo, luego el pedo es eso, que ya estas gráficas son demasiado potentes para juegos viejos. Y hay cuello de botella por eso. Simplemente probé el GTA V. Verga, güey. Me iba re mal, güey. Pero porque ya es viejo y aparte la optimización de ese juego era como medio dudosa. Entonces, es el pedo. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Espero que te gustan las sorpresas. I hate surprises. Just do what I say, and you might even walk away from this without turning into a goddamn ice sculpture.
And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. Oh, I don't know. I was really hoping for a huge sign on the wall saying, Grix's legacy clues here. Do I have to spell everything out? Look for data slates, notes, terminal entries. If you wrote a poem on a piece of toilet paper, I want it. It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Smartest thing you've said all day. If I hear one more thing from either of you about getting paid for this job, I will put a bullet in your head myself. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Fine, go on. Leave me. Just be sure and thaw me out when you return. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Muchas reglas para tener solamente una regla, ¿no? No digan mamadas, Mary Jane. Ah, mira mi nave en comparación a una de esos güeyes. Nah, cabrón. Pinche obra de arte, güey. Adhesivo, fluidos vitales, mira. En este puto planeta encuentras adhesivos, güey. ¡Ojo! Increíble, ¿eh? Me agrada. Ah, va a venir a farmear aquí adhesivo, papi. Y sellador también, o sea. Hay de todito. Adhesivo y sellador. Nah, mames, hay que hacer una puta granja aquí de mobs. Se desbloquea en otra parte. Me va a ver putamente millonario. Ah, es principiante, entonces vamos a hacer eso.
Era de principiante y me equivoqué. Muy bien. Oye, creo que también algo que no había considerado, y la neta he visto varios videos de Starfield, hay muchas armas que no he encontrado aún, güey. Pero ya sé lo que es, güey. Creo que ya sé lo que es. Igual en otro universo, en el Endgame o en el Game Plus, las armas incluso hasta cambian, güey. Aquí tienes algunas y en el otro universo vas a tener diferentes armas también. O pueden cambiar varias. Porque no todas las armas que salen en los videos las he visto, güey. Ni una sola vez. Aquí casi siempre encuentro las mismas. Si también me sirve. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The Lock. Yeah? Oh, good. I don't want the place collapsing on us. I've been down here several times in the last few years. As long as we keep the damage to a minimum, we shouldn't have any problems. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. We are in. Let's go. First time I've been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual, call it out. If it's hostile, take it down. Good listen. A couple of hundred at least. Might not look like much. Better than trying to survive on the surface. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Griggs to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, we've all heard the story. It's not a story, Mathis. It's history. Remember that. Now, keep your mouth shut and your eyes open. Ok, es una prisión entonces de la Colonias Unidas. This must be where they registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Must have been awful. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that? The heck?
ver, aguanta, déjame el mínimo loot el adhesivo, ¿no? Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about 1 kilometer away. Hallelujah. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Es medio chillón ese carnal, güey. Ya quedamos aquí atrapados, muy bien. Vale, ahora sí podemos lootear, ¿no? A ver. Ah, bebé. A, B, B, A, B, B. A, B, B, A, B, B. ¡Ojo! Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Well, yeah, we'll get to that eventually. For right now, I have a much better idea. We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. I had a feeling you'd be on board. Okay, here's my plan. Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Right. What? What is it? Playing it safe, huh? I can respect that. But you better have me back when I make me move. Now, let's find a way out of here. Vale, vamos a buscar cosillas. Nada por acá, nada por allá. Lo más cabrón es que todos los pinches, todos los vidrios son antibalas, o sea. Es una prueba de balas. They aren't paying us poking through this scrap heap. Is anyone up there? The two of you made it, huh? Don't worry, it all goes downhill from here. Seguro. Now listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Crix. You both got that?
Yeah? You'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will... O lo destripo yo mismo. Pa, pa, pa. Ok. Que hoy tendrá lugar el traslado de la clase 5. Prisioneros de un peligroso muy violento. Jasper Creeks llegará a la lanzadera 5 con una escolta completa. Este individuo será trasladado de inmediato al bloque D tras su llegada. No intente llevar a cabo exámenes médicos, estará hasta el prisionero se encuentre en el lugar seguro. Incluso todo el personal de seguridad no subestima la capacidad de Creeks para fugarse. Ok. Bien. Encontré información, ¿Te puedes quitar, pinche mamón? Gracias. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Solamente se puede ocupar acá, vale. A ver qué hay. Ok, no la hay, refinado. Ten en cuenta que estamos tomando muy en serio las relativas a las temperaturas intolerables en la región. Por desgracia, nuestro centro dispone de un sistema de calefacción mal diseñado que está totalmente insuficiente para combatir el frío, lo que deja algunas secciones de la prisión a temperaturas de hasta 5 grados bajo cero. Verga. La prisión ha descubierto un modo de crear armas improvisadas, tallando trozos de hielo arrancados de los muros del bloque de las celdas. Han reutilizado las bobinas térmicas de las unidades calefactoras portátiles para fabricar estos peligrosos objetos, de modo que de seguridad ha tenido que dar otra opción que retirar la calefacción de todas las celdas de prisión. Vale. O sea, les quitaron las pinches en la calefacción por andar de vergueros, güey. Verga. Bien, ¿estará bien esa drum beat? No, no está tan buena que digamos. Pero tenemos bastantes más proyectiles. Vamos a llevárnosla. Simplemente porque tiene más proyectiles. Bueno, tenemos bastantes más. Un cargador de 60 no está nada mal, ¿eh? ¡Ah! Hay una puta mosquita que me está jodiendo la vida. Hay que descubrir en qué celda estaba delegado, ¿no? Bueno, el héroe del tipo este.
Ok, eso es nice. Where the hell did they go? So have you thought about what I've said? Carnal. Yeah, well, too bad. We're talking, so spit it out. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? You've got a point. All right, I'll follow your lead for now. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Me sigue siguiendo, dice. Vamos a digital, me la llevo. Espérame, sí, papito, que estoy looteando. Estoy looteando, cabrón. Estoy looteando, joder. Crix, Patrix. Prisioneros de alto riesgo, lo que significa que albergar algunos de los delincuentes más peligrosos de nuestro centro. Todo el personal de seguridad bloque D tiene permiso para usar la fuerza que sea necesaria para defender la vida de otros trabajadores frente a los internos. Si un arma queda descargada en el acto de servicio, es hora de rellenar el formulario RP en cualquier puesto de trabajo para registrar el incidente. Se topa con objetos en la celda D02106 que podrían ser un origen en fuga. Ok. Joder, me iba a caer, Este carnal me aventó una pinche piedra, hijo de puta, güey. Adhesivo. ¿Otra vez? Ok, vamos a eso primero y ahorita vamos a lo de... Ok, no he visto lo del alijo. ¿Pero por dónde bajas? Tiene buena... Tiene muy buena cadena... Muy buen cargador esta arma, ¿Será este? Ya lo había desbloqueado, ¿no? Ah, madre. Una pérdida de tiempo nada más. Quiere desbloquear eso, pero bueno.
aquí. Abre las celdas de la sección 3 del bloque D. Yo ya lo había desbloqueado, ¿no? Más abajo va. Vamos. ¿Es este? ¿Es este, no? Estos carnales ya me tienen hasta la verga. ¿Por qué puta registro, güey? No hay nada. Sí, le quería tomar foto, güey. A la chingada tú. Increíble. I bumped into someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but they seem to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I've been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining details slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. Carter mentioned that security keeps rotating codes on all the terminals in the lock, so we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet. By this time next month, I should be out of this dump and uploading those creds into my account. Vale. Delgado was right. Criggs must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. But we play this right. We're gonna be filming sticky. Sí, güey, sí, lo que tú digas. Sí, papito, lo que tú digas. Claro que sí, crack. O sea, para registrar esa mierda tengo que abrir las celdas, ¿no? ¿Eh? El puto perro pedo es que no encuentro dónde se abre esta madre. ¿O era acá abajito?
Carnal, este güey avientan piedras, malditos terroristas, güey. ¡A la madre! ¿Eso qué es? Un pene volador, güey. Mira, créditos. De a pesito nos hacemos ricos, güey. Ay, bueno, pensé que era más, pero no. De repente vi 1000 ahí, pero no. ¿Dónde se abrirá esta madre? Quiero revisar esa pinche celda de mierda. Cabrón, estos güeyes como te avientan piedras. Estos terroristas, sí, güey, no mames, te avientan piedras los perros, güey. Pinches pulpos terroristas, güey, a la verga. Requiere un ordenador. Cállate, güey. Que no puedes, o traigo un pinche morenazo, güey. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué perra mierda! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! 4861-071. Vale. Accede al túnel de vida de Crix. ¡Oh! ¡Se me cayó el jabón! No. ¿No decían eso aquí? Pinches trolazos. ¡No! Hace principiante, no sé si puedo hacerlo. A ver. Creo. Se me cayó el jabón. ¡Ay! Arrasando con la vida. Arrasando. A ver. ¡Ah, valió! ¡Uf! Valió completamente la pena. Sí, mira. ¡Uf! Increíble, no. Sí, hace para allá, güey, déjame ver, ¿no? Nada. Este carnal me cuenta sus historias como si me importara una puta mierda, güey. Es que ese momentum, ¿sabes? Y yo no tengo ganas, me cago en la vida. Vale, a ver, ¿qué hay por acá? Nada. Trinchera roja aquí de emergencia. Oh, va. Oh. No creo. Si no me va a dar un tiro en los huevos, Ok. A ver, Matis, ¿qué ves raro aquí? ¿Dónde escaparon los prisioneros? Sí, ahí. Sí, tengo mucha curiosidad de qué hay al hijo ahí.
Tengo curiosidad de esa madre. Tengo que ver aquí. Tengo que regresar. A ver, espérate, hijo de tu puta perra madre, ¿sí? Tranquila, güey. Tranquila, ¿sí? Tengo que ver esa mierda, güey. ¿Qué hay en ese alijo? Mi necesidad de luteo, güey, puede más. Bueno, ganzúa digital, nada mal, ¿eh? Cállate, puto, cállate, cállate, cállate. Ya me tienes hasta el rabo tú con tus pinches diálogos, güey. A nadie le importa quién eres. Ni lo que quieres, ni lo que deseas. Ok, vamos a eso. Yo creo que entonces ya podríamos hacerlo desde acá, ¿no? A ver. Arrasando con la vida. Es que ya está desbloqueado todos los interruptores. Ya no entiendo por qué no me deja, güey. Ahora le di al intercomunicador, increíble. $40 ganzúas. Bebé. Mina antipersonal modificado refinado de un bit. Es la que traigo, ¿no? Hola. Bien, nada mal. Por lo menos, ¿no? Ya, ahora sí, ya nos vamos, va. ¿Por qué se me pegó esa puta canción de Thalía, cabrón? Una Big Bang. Bang, bang, bang. Mira, de armas. De trajes espaciales. Increíble. Por lo menos dejen algo, hijos de su pinche madre. Déjanos algo, Wazowski. Y la perra seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Aquí le podemos hacer esto. De reconocimiento, ¿eh? Bebé. A ver, si le instalo esto. Vamos a gastar pasta, ¿no? Vamos a gastar pasta.
This place is starting to get to me. Ok. Gatillo sensible. Ah, le puedes meter varias cosas interesantes aquí, ¿eh? While we're picking through the trash, we might as well grab some good stuff for ourselves. Can you imagine how angry the prisoner ¡Cállate, hijo de tu puta madre, que te voy a matar! I would hate to have been one of the guards. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No me tengo que... No me tengo que poner loco, ¿va? Hay que ser pacientes con este padrino. Nice. ¡Tú terrorista! Por su culpa, señoras, le pusieron rejas al Palacio Nacional cuando hay desfiles o hay marchas pacíficas. Por su culpa, por terroristas y estar aventando piedras ahí a los monumentos nacionales. Cabrón. Increíble. Espero no ser cancelado, ¿ah? Gracias. Yo que quiero ver al pejejito tan de cerca y le ponen pinches murallas para que no puedan entrar. A la madre, ¿eso qué es, güey? ¿Es un pinche trabuco? A la madre. Joder. ¿Es un trabuco? ¿Es un pequeño gigante? ¡Bocho, pega duro! Ajá. ¡Oh, me voy! No, me voy. Nada más por eso están re buenos estos bichos, Sí, por eso están re buenos estos bichardos. Literalmente. Vale. Mira, simplemente con todo lo que voy agarrando de créditos ahí, ya me estoy haciendo un varito, ¿no? Por lo menos. ¿Y dónde voy? Looks like this was the warden's office. They built an office right next to the shuttle bay, or could escape sometime. Claro que sí, bebé. A ver, espérate, ¿sí? Un segundo. 1 minute, please. I need to take this. Creo que estoy muriendo. ¿Por qué? No sé. Ah, concha la que te parió. Encuentro información sobre el legado de Kings. Eso no me dice.
Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. That madness? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now all we have to do is find a way off of this planet. Let me see. Here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get Okay. to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. Don't worry about your ship. I will send some people down to get it. You just get your ass on that shuttle and get out of here. Yeah, sure, and I wish gold coins was already from the sky. Now, if wishing time is over, maybe you'd be kind enough to stop running your mouth and listen for a change. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the icing process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while, though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do Ah, all este this cabrón no work hizo ni alone. madres, güey. Oh, come on. There's no need for that. You're right. Maybe I could have done more of the brain work. But hey, at least I helped you take out those things, whatever the hell they were. Right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Me lo pensaré. Oh, you're gonna be like that, huh? Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. Obviamente le vamos a decir, papá. Vamos a decir al delegado lo que tramaba este bastardo. Quiero ver que lo descuarticen. Me pega duro esta basura, ¿eh? Ya la grede se está quedando un poquito atrás. Necesitamos modificarle los cañones o algo. Puta. Esa es la mayor. Es la que pide derechos para todos. ¡Ah! Ah, no. Pide derechos e igualdad solamente. Pero si igualdad es destruir monumentos nacionales. ¡Ay, no! Oye, ¿qué arma tienes tú? No se ve nada mal tu arma, ¿eh? Es esta, pero en automático, ¿eh? ¡Ah! Me van a poner. Yo creo que sí, ¿eh? Ah, yo no le estoy diciendo nada, güey. Si la bota te queda, diría Woody, güey. ¿No? Mira, y sigue siendo un terrorista de porquería, ¿eh? Porque avienta piedras, güey. Uy, 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 no me ve. ¡Ah! Si la bota te queda. ¡Ay! ¿Viste? Espera. No mames, no mames, no mames. ¡Pum, pum, pum, pum! Como dice Woody, si la bota te queda. Vale. Qué bonito, ¿no? Ah, estoy incapacitado. Anda tú a la mierda, ¿eh? Ok.
No, pues sí hace frío aquí, ¿eh? Podría ser que hace frío. Es bromita, señores, es bromita, ¿no? Aquí no pasa nada. Aquí todo tranqui, ¿va? Me van a refunar la concha de la wea. A ver, se ve bonita esta nave, ¿eh? Se ve que está choncha. Mira qué bonita. Hoy tiene contenedor de armas, créditos. Wow. Wow. Es lo que le pedía Navidad a Santa Claus. Tiene para los prisioneros. A ver si te meto aquí, güey. ¿Qué pasa? Nice, ¿eh? Nice. Yo creo que te la puedas quedar. Ah, la, chaval. A la chaval. Créditos, hay de todo un poco. Está interesante esta mierda. Entonces, que le digo la verdad a Delgado. Que se lo querían recoger. Ah, pues Andreja todavía estaba ahí, ¿verdad? Esperando. Eso sí, igual y sí, igual y sí. Lo bueno es que todavía no soy tan famoso, ¿no? Al rato que me funen en el futuro como Auronplay por ser nazi. Son de las que entran al psicólogo y de repente ya el psicólogo saboreando los billetes, güey. Es que Dios meme así, dice, cuando entra la de pelo verde al psicólogo. ¿Ya has visto el de la WWE, el que antes manejaba la WWE, según? Que acaba sacando el dinero y oliéndolo. Se ve bien mamón ese pinche memardo. Sí, cállate. Sí, cállate, güey. Mira, ya se pasaron 2 horas, güey. Tan rápido se pasa el tiempo en este game. En this fucking game. Ahora por acá sí es cierto. En this fucking game. Obviamente Delgado nos va a pagar por la lealtad, yo creo, ¿no? Vale. Se viene el momento de andar de pinche borrega, güey. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. That's it? Just one slate. After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Vamos a andar de canarios, güey. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean. Vamos a cantar. No, neighbor. Como canario, perdón. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. And the recording that you found proves that it is out there. All we have to do is find it. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a
big-wig charity event on one of Trident's Starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grabbed their credentials. Oh, la verga, güey. Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Ahí estoy un poquito más cómodo ahorita. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. A ver qué arma me vas a dar. ¡Ojo! Good, because that is Me dieron una armita, pa. Neighbor and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. Vale. Don't be stupid. You gotta look at the big picture. Vamos a hacer enojar con el cobro, güey. Getting paid for this job. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. Creo que son las mejores. Fair enough. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner. No me pidió opinión sobre eso. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis' legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Hell of a job you did. A ver el arma, papi. ¡Hola! Pistola de rareza legendaria. 162, cadencia 189, no mames. Hace más daño cuando pequeña probabilidad de que el objeto entre en frenesí. Está buenarda, ¿no? Como que me la pillo, a ver. Quitamos esta. Yo creo que necesito... El Mag Pulse hay que ponerlo en automático. Se ve que está Oppenheimer, güey. Si está mamalona. Ala, ¿y se puede ver como en los videojuegos estos feos? Lo malo es que no tengo nada de afinidad con armas, bueno, con pistolas, en ese caso. Habrá que subirlo, ¿no? Ya en el late game. ¡Wow! Mira, 360. ¡Hala! Soy muy cabrón. Ship services. A ver. Oh, looks like we got ourselves a new rook. Once again, I'm Jazz, resident engineer here. Hola, You Jazz. said you need ship parts, repairs? I'll hook you up. Sí, ya. A ver, quiero ver naves. It may not be wider, but it's not on the books if that's what you're getting at. I can guarantee your ship will be in good hands. So if you're looking for an upgrade, let me know. We got the best selection in the settled systems. Illegal, unregistered, recalled. We sell it all. No questions asked. Anything that keeps the UC and Freestar Rangers off the tail. Lo que no is a sabes es que yo must-have soy in de my los book. Freestar y de la Just let CEU. me know when you want to talk business. If you've got the credits, I've got the time. ¿Qué naves tienes a la your venta? cash. It's a match made in heaven. ¿Qué traes? A ver, ¿qué traes? Ok. Ah, es que yo no traigo nave, ¿verdad? Sí, cierto, yo no traigo nave. Por eso todo está mejor que lo mío. Todo está como muy básico, ¿no? Sí, nada. Anything ship related, you're at the right place.
Sure. It's... Oh, yeah. Nothing like changing it up to make a ship feel new again. Ah, tengo una lanzadera ahora, lol. La Frontier, ok. Hoja aguda. Star Eagle. Es esta, ¿no? Va a ser nave principal. Igual ahora me llevo la Star Eagle, ¿eh? Yo creo que me voy a llevar la Star Eagle. Porque ahí tenemos los módulos estos de... Los módulos de... de mejora de armas. Quiero mejorar la Mag Pulse. No tienes mucho, papito. No tienes mucho. Y dinero menos. ¿Dinero? Nada, ¿eh? Vendo esto y ya creo que ya no me alcanza para eso. Increíble, voy. Sure I got something to suit your needs. See ya, nerd. Supplies, weapons. Ok, a ver. ¿Qué usa qué? 11 milímetros. 43 MI y 6.5 milímetros, vale. Otra vez, ya se me fue el pedo. Era 11, 43 y 6. 11, 43 y 6. Neva's new hotshot. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear Estos güeyes me cambian, ¿eh? Les puedo decir que se vayan a tomar por saco y te lo agradecen. Kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items. Basically the stuff SysDev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. And you want me to just take your word for that? Perfect. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. Entendido. Well, that was surprisingly easy. Most people just glaze over and learn the hard way. Maybe there's more to you than I thought. Kinetic, electromag, energy. I got it all. Furia. Leyenda pirata. Esta siempre he querido tener una de estas, ¿eh? Pero bueno. Nada bueno. ¿Esto de 11? Sí, era de 11, ¿eh? Ya se me olvidó otra vez. Era de 6.5. No, era 11. Comprar todo. Era 6.5, la decadencia, exactamente. Vamos a llevarnos también esto, por si acaso. Y la otra no me acuerdo si era 45. 11 ya era 43 y 6.5. Ah, te preocupes. Ajá. All right. See you around. Pero que sirva esa, no sé, no estoy seguro, pero bueno. Ahora vamos a hablar con el gilipollas este.
Vamos a ver con el gilipollas este. Hey, I want to talk to you. Oye, pero no que no se puede salir de la flota, sino solamente la muerte. Well, you know what? You better get your own fleet, because I'm coming after you. I stayed to give you a message that you better start looking over your shoulder. You'll never know when I'll be right behind you, ready to pull the trigger. If you mean to ambush us, telling us ahead of time makes it much more difficult. Ya lo dijo Did you not Andreja. think this through? Now get the hell out of me way. Ve, papito. Pirates and alcohol. What could go wrong in a place like this? Ese carnal como que no se sabe con quién está hablando, ¿eh? There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole roll call from the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? You're gonna finish the job for me. Of course you'll get a cut. That's how everything works around here. Why would this be any different? Roll call's been tipping me off about some kind of No me quieras joder, todo está bien. charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those Galbait credentials, I want you to grab that award and bring it to me. Ok. From the pictures I've seen, the award is set with 12 blue diamonds and covered in gold filigree. If I get Jazz to take it apart, I can turn it into a hell of a lot of cash. And best of all, the components become untraceable. No, Dombrowski's only aboard to use the Galbank VIP suite, so he can catch a free ride at the company's expense. I'm sure he'll be there partying with the other spoiled brats. I guarantee he doesn't give a crap about what's going on at the event. No me da otra opción. And I'd prefer to have the money that award's worth in my account. So you're just gonna have to deal with it. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from Vale, your verga. pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? I suppose it is up to you to decide whether it is worth it. All Rokoff does is feed me information. If I ask him to lift a finger, he gives me enough sob stories to fill a freighter's cargo bay. If you want my advice, leave him completely out of the loop. Otherwise, it's gonna cost both of us some credits. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're Va. done here. Vas a conseguir el pinche trofeo. Get your ass to the Siren and bring me my goods. 14.400 credititos. ¡Ah, bebechito! Me agrada, ¿eh? Me agrada. Ecos del pasado. Vamos a la nave. Que quiero modificar la MacPulse. Se ve que está muy buena, ¿eh? Smells like deceit. We should make our business quick. Va. It would seem that none.
¿Y vasco? ¿Es embarcar o cabina? Embarcar, ¿ah? Es embarcar, creo. ¿Era aquí o era hasta abajo? Ni me acuerdo dónde lo tenía. Todo montado. No, debe ser abajo, debe ser abajo. Era aquí. Ah, no. No, eran en el medio. Ay, ni me acuerdo de las pinches naves, güey. Como tengo tantas. A veces es complicado acordarse de todas. Vale. A ver si me deja, ¿eh? No estoy muy seguro, pero bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos... clase. Inflige más 10% de daño. Ok, ciencia. Ingeniería de armas. 15 modificaciones. Faltan 11 modificaciones de arma. A ver si lo puedo ocupar. Creo que no, ¿eh? Eso va a ser el pedo. No, eso es traje, eso es traje, es traje. Es esta de armas. La Magpals. La gran potencia. Gatillo sensible, o sea, también tenemos más cadencia. Ah, no me deja hacer nada más, ¿eh? Literalmente no me deja hacer nada. O sea, o te la encuentras automática o te la encuentras... como la tengo yo. Eso no se ve nada. Mira, láser. Vale. Compensador, freno de boca. Igual eso nos ayuda. The stock versions are never quite what you want, are they? Un gran empobrecido. Y eso no lo podemos modificar, ok. No se ve nada esto. Vamos con gatillo sensible, ¿no? Ya tiene más cadencia. Por lo menos. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Esta qué era? Ok, ya. Automático, baja la cadencia. Baja el daño, pero la cadencia sube bastante. Me gustaría por ráfagas, honestamente. De gran potencia. A la madre. Pero no puedo hacer nada de eso hasta investigar lo demás. Vaya mierdón, vaya mierdón, vaya mierdón. Ay, perdón. Perforadora ala. Con el freno de boca tenemos mayor precisión y no cambia nada. Pues tengo que usar... Tengo que crear cosas para las armas, al final de cuentas. Ah, pues también tenemos esta, a ver. Ah, no, pero esa ya la creamos, perdón, pero esa ya creamos en la base esta. Ok, vámonos.
Vamos a dejar todo lo que tenemos aquí en la bodega. Todos los recursos. Notas, ayuda, munición, atuendo. ¿Me interesa? Se los voy a guardar hasta que tenga otra vez. Hasta que tenga otra vez munición. Se escucha interesante esta misión, ¿eh? Vamos a ver en qué termina, en qué desemboca todo esto. Ok, vamos a ver qué pasa. ¡Ojo! ¡Ojo! La sirena de las estrellas. Está chidita la nave, ¿eh? Sería chido tener una nave así gigantesca con todo lo que se le pueda poner. To be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Okay. There is no one I would rather see right now. I will be thinking about you. Ay, qué bonita. Vamos. Continuemos. About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Para que veas con quién estás tratando, papá. Happy? Oh, I'm thrilled. Still, this leaves me with a lot of unknowns. And in our line of work, unknowns get you killed. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Oh, really? Did she now? I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. Yeah? Funny you're only bringing that up now. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut. Sí. Anyway, we'll get to that later. First, we have a much bigger fish to fry. So why are you targeting a Gall Bank exec anyway? Not exactly your average. Me dijo que no le contara nada, ¿no? Why the interest? Oh, I see. We're playing this game now. Fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near Dombrowski without my help. It would seem we have little choice in the matter. We should hear him out.
Well, well. It appears we have a mind reader here. You're absolutely right. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. That's a disturbing way to put it. But I suppose that's the best I'm gonna get, so I'll take it. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Oh no. Is shooting everyone an option? Alternately shooting ourselves to avoid it? Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starfield ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so Okay. they'll be more than happy to share his dirty secrets. Well, you better learn quick. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Ah, cabrón, no, que ayuda. As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Acabo de empezar. Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starfield ballroom. I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Vale. Oh, and while you're at the gala, Dice, mata a Larry Dombrowski, pregunta a los miembros de la sociedad por Larry Dombrowski. Tiene cualquiera de las dos, ¿verdad? Vale. Vamos primero a ese, ¿no? Ay, perdón. Vamos primero por el premio, después vamos a lo de la gala y eso. Pero ¿cómo llego a la siguiente? La siguiente sala. Ay, perdón. Ay, perdón. Trident must have spent a fortune equipping this ship with triple redundancy in almost every internal system. ¿Cómo llego allá arriba? No, ahorita. Quiero ver cómo llegar arriba. Quiero varo. Y el premio obviamente me va a dar varo. Ah, caray. Ah, por acá. Vale. Joder. ¡Hala! ¡Qué bonito está esto, ¡Ah, no mames! De lujo, If this is not the very definition of decadence, I do not know what is. Vale.
Vamos a presionarla. Ah, a ver si puedo. Verga, no tengo para la persuasión, Igual no sirve eso. Uf, me falta uno. What brings you aboard? Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. ¿Cuánto tendrá de ganar? Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Yes, it's quite marvelous, isn't it? Absolutely priceless. Alas, I'm afraid you'll just have to wait for the ceremony to see it in all its glory. It's far too valuable to be left anywhere else except the master's safe located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than Hija de puta, güey, ¿no te puedo matar aquí de una vez? Ahora, ¿cómo acceder a la caja fuerte? ¿De qué? No la puedo acabar aquí de una vez esa señora. Que me dio ansiedad. Que me dijo que era una persona como pobre. Glad to have you aboard. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? Dame las cosas. Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. Verga. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Don't forget to tell your friends how much you enjoy the cruise. Conseguir la identificación. Vale, madres. Lo malo es que no puedo robar, creo, Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Tengo acá para... Ah, pero se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Must you continue these unwelcome No interruptions? te voy a dar en tu puta I'm a madre. very busy woman. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Maybe. Need to think about it.
I'd like to tell you. Believe me. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Bien. Lo bueno es que teníamos ahí teníamos ahí un tema de persuasión automática. ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebéchita! Fácil, fácil y sencillo, ¿eh? Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any... way. If the rest of this ship is any indication, I imagine there is an incredible amount of wealth stored in there right now. Vale. See ya, nerd. Bye. Vamos ahora a lo que nos truje, chencha. Yo creo que lo vamos a matar, ¿no? Captain Rokoff said you're allowed in any of the crew's specific areas. ¿Qué hago? Lo mato. Me evito estar platicando con medio mundo. A ver el premio. Yo quiero ver el premio. A ver si es cierto que está muy cabrona y que no sé qué. Ok. No se ve nada. Ugh. Vale. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we've got. That view is absolutely spectacular, isn't it? The society Hello. chair has really outdone her. The considerable amounts of cash that Dombrowski donates, or the only reason we allow him to attend society functions. Ok. No? Then why the heck are you so interested in him anyway? Nice to have met you. Increíble que ese tipo no me dijo nada. A ver tú. Se ve que tú tienes... I certainly hope they decide to hold all futures. His behavior towards women is Ok. That man really Es un maldito... degenerado, ¿no? Vamos con las mujeres. Cannabis? Horrid. Positively horrid. Quite a lovely... Yes, he's some kind of a top dog over at Galbank. I heard he replaced someone that was caught running a fake loan scheme. O sea, se parece a Andreja, ¿eh? Haven't we already talked? Enjoy the rest of the event. A ver tú. Se ve que a ti te quiso hacer algo, ¿eh? Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. Well, that was boring. I certain here for business. I heard he uses Galbank's VIP suite on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man do any real work? That's all then? Okay. That view is absolutely spectacular, isn't it? Quite a lot. The society chair has. He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Buenos ratos. Quality time, if you catch my meaning. I'm certain. Ok. Aquí ya vimos un poquito de trapos sucios, ¿eh? ¿Cómo llego ahí arriba? Ah.
Ah, ok, vale, por acá. Lo más interesante es que puedes entrar a cualquier lugar sin ningún pedo, ¿eh? Ándale, Claudia, ¿eh? Okay, wait, are you seriously... are you trying to pick me up? Look, I appreciate the compliment, but I'm already seeing someone. And Okay. doesn't like competition. He gets very jealous. His wife? Oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? Okay. If I give you dirt on that son of a bitch Dombrowski, all I'm doing is endangering myself. Why would I do that? Is that supposed to be some sort of threat? Not smart. Not smart at all. Threats are useless on me. I've heard it all. If you had another way to get the information, you wouldn't be dealing. You'd be demanding. You know what? Forget it. The price of doing business by slinging mud is way too Qué puta steep. mierda, güey. What else you got? You're willing to pay me to give you dirt on Larry? Sorry, I thought I'd end up on the short end of the deal. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. I do not understand. Your anger is focused on Mr. Dombrowski, but clearly the failure of this plan rests on you as well. If you had to work near him day in and day out, I think you'd understand. He's a disgusting... Ah, pero bien que le gusta ahí, güey, ¿no? I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. Yeah, I'm getting to that. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the... Igual y lo mato, ¿eh? Igual y me lo echo al plato, cabrón. Igual y le doy pinche galleta. Ahora estoy pensando. You look a bit lost in these surroundings. Hello. You here for the charity event? Well, I work for UC Security, meaning that business isn't exactly my area of expertise. I'm afraid I can't really help you. If you're looking for a business opportunity, you might want to check with someone else. Claudia sent you, did she?
Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. We both know exactly who you are. Worried? Why should I be worried? Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Pleased to make your acquaintance. Have you tried the cannabis? I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Que no puedo usar un diálogo de que soy cabrón de la CU, güey. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. It's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Your lack of commitment does not exactly fill me with confidence. Are you sure this is a good idea? Don't worry. It'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. Vamos a matar a todos, ¿no? One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Get back to it. Ah, vale. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? Para abajo. An open bar would have been nice. Vamos a darles en su perra madre a esos güeyes. O sea, podría empezar a hacer cagadero aquí y todo eso, pero... es un pedo, güey. This is well maintained, hold to up. be sure, but This area obviously is the off limits credits to have all passengers. been spent on the Wait areas the a guests second. have You're chosen. Captain Rocko's guest, right? Didn't expect to see you down Ah, here. es capitán, güey. Espera. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Oh, sorry. That area is off limits. No exceptions. Oh, really? Well, Hasta que chillen. that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out. Sí, 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 vas. Date como puto magnate, hermano. Maybe you can hold this for Bro. me while I'm away. Está muy bien, bro. Remember not to touch anything, please. Cámara, bro. Soporte vital. Abrir soporte vital. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly Qué mamada, güey. Está muy verga esto. ¿Sabes? further instructions. Está muy mamalón esto, güey.
Y lo más cabrón es que en todos los lugares no hay cámaras, güey. Bueno, sí hay algunos lugares donde hay cámaras, pero solo sirven para que te ataquen las torretas o algo por el estilo. Much nicer in here now. Plenty of room. Our security team would appreciate if you please shelter in your cabin during this emergency. Sí, ya voy. State of emergency. Please return to your cabin. Ahí voy, hermoso. A mamar, perro. I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. I always took him for a fool, but I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by handing over any evidence? I don't know where you got that information from, but it lines up with all the troubles I've been having getting my cut from that asshole. That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with Claro, sí. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation for me. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here. Me costó 5,000 varos esto, No, 5,000 créditos. Lo voy a ir a matar nada más, a la chingada, güey. Dijo algo de matarlo, ¿verdad? No, pero ya para qué, ya no vale la pena matar a ese maldito de mierda. Si no todo lo que conseguí, o igual y sí, igual y matarlo me da pasta, ¿no? Puede ser. Andreja, ¿venís o qué? No quiero que nadie se entere de lo que va a pasar aquí. A ver, Dombrowski. Ya recupera algo, ya recupera algo por acá. No tienes nada, hermano. Aquí no tienes nada. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Dame tus credenciales. Au contraire, my misguided friend. There's a bargain that needs to be hammered out, and you will listen to the. No sé por qué me imaginaba que estaba gordo. Sí, debo darle una de esas para que se mueva, porque no mames. Insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent. Es la 1 de la mañana, güey. No mames, qué tan rápido se pasa el tiempo. Assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. I see. That certainly places a damper on our negotiations. Perhaps I can hasten my diatribe to temper your violence-ridden contribution. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Will there be much more of this? My head is starting to hurt.
Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. The last thing I'd want to do at this point is call attention to myself. All passengers. Oh, it was actually a rather easy deduction to make. It's the only thing of significant value that I still have in my possession. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin 2 very annoying business associates. Good day. Vale. Vámonos. Bye. Bye, bye, bye. A ver qué tienes por acá, hermoso. Ah, bebechito. Así sí, ya me conviene un poquito mejor. Porque con eso yo puedo... ¿cómo se dice? Con eso yo puedo recuperar mis pérdidas, ¿sabes? Ok, está para acá. Yo creo que este está bien aquí. Este está bien aquí. Está bien aquí. Increíblemente basura soy. Basura soy. La concha de tu puta madre. ¡Nah! Desperdicié unas pinches ganzúas ahí. Por nada. Ay. Vámonos. Bye, Dombrowski. Bye. Fue un placer haber negociado contigo. Ahí está abajo. Ese sí lo que digas. Well, looks like everything worked out. Just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandino. But hey, you got the job done. Please report to your cabins in an orderly fashion. I'm glad one of us did. I'm just hoping you'll put in a good word for me with Delgado. Otherwise, I've risked my career for nothing. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, No. partner? I usually have a nose for these things, but in your case, it's a mystery. Very frustrating. Al chile no le conviene que le cuente. Whatever the case may be, it's apparently worth risking your life over. That's telling me it involves a lot of money. That also means I want in. Ah, so he told you to keep it from me. I see. I wouldn't want you to risk your position with the fleet like I did, so I'll just... Vamos a decir a Delgado que cooperó este carnal bien, ¿no? Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Doverleach. Don't worry. You'll get what's coming to you. I promise. Well, I suppose... ¿Me la hará llegar, hijo de qué? Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the key. Creo que me la va a hacer llegar, hijo de tu puta madre, has de querer morirte, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo? Ah, ya. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. No, que me la va a hacer llegar, maldito degenerado. ¿Cómo bajaba aquí? Ah, perdón, disculpen.
caray. ¿Qué andaban haciendo ahí? ¡Oh, la, 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 la! No hay nada aquí, nada por acá, nada por allá. Ni siquiera unos miserables créditos, Andereja, imagínate. No, no, no. Increíble. ¿Dije esos son créditos? No, no son créditos. Bueno, vamos a Nueva Atlántida. Nueva Atlántida. Vale, vamos a Nueva Atlántida. Creo que tengo recursos, ¿no? Por acá. Ok. Recursos, tengo un chingo, güey, de recursos. Ah, no, pero estos son los de la nave. Y sigo valiendo verga en ese sentido, ¿eh? No, de hecho no, ¿eh? De hecho no hubo así como tanto. Vale, yo sentí que agarré muchas cosas, no sé. Es como mi sensación, ¿sabes? De que agarré demasiadas cosas. ¡Bum! Hey, welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. Ya podemos entrar. Yo creo que las misiones de las facciones son más interesantes incluso luego que las misiones principales. Tienen demasiada historia. ¿Sabes? Galbank. ¿Dónde está Galbank? No me acuerdo dónde está Galbank. Ah, ya me acordé, en la zona comercial, ¿verdad? Sí. Zona comercial, ¿dónde está? Zona comercial. Ahí está. En la zona comercial está el Galbank. Y es de ese lado. Vale. Mientes, dime qué buscas de mí. ¿Aló? Hello. Welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Mr. Welcome, Dombrowski. sir. Okay. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Sí, me veo como un Mr. Dombrowski, ¿eh? How the hell did you know that? Look, Ecliptic busted in here and said something about letting you walk into the archives, and then they're gonna jump you. Okay. I'm supposed to let you in, and then get the heck out of here. They said if I didn't do exactly what they said, they'd kill me. Just be careful. I don't even know how many of them are hiding in there. Increíble. Gracias por tus servicios.
¡Hala! Hay que probar mi nueva adquisición. Ok, sí, dispara más rápido. Always worth checking. You never know what you might find in their pockets. Ah, ok, yo disparando de una manera automática, Dios. Semiautomática, perdón. Ok, transporte confidencial, punto de partida confidencial, diseño confidencial, última posición, Bannock 4. Prosperidad. Oye, ¿y todas estas las podemos encontrar? Voy a tomar fotos, güey. Igual y sí, ¿eh? No sé, no estoy seguro, pero igual y sí. ¿Tú crees que se podrán encontrar, güey? Esta pérdida total. Ah, ok. La señal de signo único predictivo a lo largo del alcance de medio de matrices de dispersión de la frecuencia. La matriz garantiza que las balizas estén siempre emitiendo su máxima capacidad para ayudar a las naves de búsqueda dotadas de equipos especializados. Los transpondedores CBR cuentan con última tecnología de encriptación de grado militar, criptomodulación totalmente cíclica y un espectro de frecuencias en cascada. Si ahorita la oficina asegura una clave de seguimiento. Bueno. Quién sabe, igual y sí se puede, ¿no? Igual y sí. Vámonos. Sin pedos, hermoso. Ah, ya se fue. Ya se largó. Le dio miedo. Vamos a la nave. Vámonos de viaje. Vamos a estar igual. Déjeme llevarme sin control en espiral. Adiós, hermosos. Luego regresamos. Looks peaceful from up here, doesn't it? Ah, ve la llave, ok. De aquí. Ve la llave. Sí, ya cuando empieza a agarrar como armas, armaduras y todo eso, pues sí, está súper chido, güey.
Vamos a hablar con Delgado y pelear le decimos que ese carnal nos ayudó, ¿no? Bueno, y también depende, ¿lo estás jugando en la misma dificultad? ¿O qué pedo? We may not have official security on the key. ¿Cómo era? Your buddy Rokov is aboard the key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we Ah, sí lo dejaron. ass out the fleet. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near it without frying every circuit aboard. Approaching that in... well, in any ship would be suicide. No, está dejando una difícil. Ah, pues está bien, güey. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. No, this all makes sense. The data says the transport went down over Puede ser, ¿eh? carrying currency during the Narian War. There were ships fighting across the entire galaxy back then. It's not that hard to believe this one got lost that far out from home. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neva, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly Hay que buscar el pinche reshuffling transportador. frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. I promise. You're gonna write that in your diary, little Está girl? bueno ese, güey. All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. We'll have the whole settled systems on the run someday. Vamos a seguirla y a ver qué pedo. No me ha pedido la madre esa.
I got a bounty so big, the Trackers Alliance had to beef up their servers just to keep tabs on it. Bog's grog is fine if you like cheap moonshine. Give me an herb. We go UCC Steph sharks, but to the fleet, they're just bait. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award? Vamos a ver si nos da varo. I'm not gonna be very disappointed. Well, well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to Rokoff, but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? Yeah. We've all got work to do, so let's get to it. All right, Jazz, what do you got? According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jimson. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next Otra stop, vez. New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. She would be wise to do the same. I sure hope so. Because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there can only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. SY920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Verga, güey. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your Hija de cargo. perra, güey. Stay sharp, Rook. Vale, vamos a Nueva Atlántida entonces. Ah, que no puedo saltar si estoy atracado en una nave o algo así, ¿no? Se me olvida. Se me olvida. Me siento un poquito de sueño. Esta de las misiones de... Everything seems to be where we left it. Vamos a desatracar. O a desembarcar. No, a desatracar, ¿no? Desacoplar huevos. Vale, mierda. Nueva Atlántida, ¿no?
Vamos por acá. Desatracar, exactamente. Increíble, güey. Tengo que ir por agua. Jump complete. Propulsion restored. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. You are cleared to land in New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Aguanta. Guancha. Bien. Es una conojado el borde. ¿Sabes qué sería chido? Que también metieran un sistema como de reputación. O sea, no sé a lo que me refiero de que entre más naves y todo eso vayas destruyendo. Ya después tengan miedo como con la mantis, ¿no? Como no mames, ese güey es tal, ¿no? O con cada nave que tengas ese tipo de reputación sería muy mamón, güey. Para que las naves de nivel más bajo a veces se vayan o algo por decirlo por el miedo. ¿Qué pedo? ¿Por qué me manda para acá? Mátame, por favor. Córtame los pelendengues, por favor. Creo que sí voy a agarrar este poder. Ah, mira, tenemos el sandé. El sandé Viestan. Tenemos el Sandy. Está bien hecha la frontera, sí, está bien hecha. No mames. Ok, ahí está la misteriosa. I take it your neighbor's new recruit? People can't afford the machine. Careful, the walls have ears.
SY920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Vale. Do not mistake us for amateurs. We will get the job done without sacrificing your route. I appreciate the confidence. I just want to remind you, this job... What the fuck? Ahora sí me fui, me fui por un minuto. Después de 4 horas como que se va. Sí, sí. Sí, no sé qué pedo, qué está pasando, porque yo tengo internet, Yo tengo internet. Ahorita me fijé y vi si tenía internet, pero sí tengo internet. Igual es otra mierda ahí por parte de YouTube, Lo más probable es que sea YouTube. Y lo más probable es que sea YouTube, Pues aquí, bueno, te voy a decir. Aquí hasta el momento ha sido la única vez que ha pasado ahorita. O sea... No. Está raro, güey. Pero a mí me va bien el internet. O sea, ahorita me ha estado yendo bien, por suerte, el internet. Por suerte. Porque salí para ver si estaba desconectado el internet y no, Y bueno, y sé que aquí ha pasado solamente ahorita porque me aparece en el chat. Me aparece en el chat un mensaje que dice: se desconectó el chat, espera mientras intentamos volver a conectarte. Y ya te aparece cuando se reconecta. Está raro. Debe ser algo con YouTube. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? Yes, of course. Please, take a look. Munición, 11 milímetros. Confirmamos. 7 milímetros. Y creo que es este, ¿no? El 43. Adhesivo, nos llevamos. Y seguidor también. Back to it then. Vámonos. ¿Quién sabe qué demonios pasa con todo este desmadre del internet, de YouTube? Como el Shockas, ¿no? Que ya todo el mundo está en TikTok ahorita metiendo cizaña a Nate Gentil. ¿No has visto? Que porque, bueno, Nate Gentil hizo el PC del Shockas. Hizo una doble PC en un solo gabinete. Y creo que ha tenido problemas el Shockas con su PC. Bueno, con algunos juegos. Creo que estuvo batallando con el Minecraft. Con un server de estos culeritos que tienen. Y le estaba yendo súper mal el juego. Se le trababa, se le desconectaba. Luego se le desconectó creo que el directo en alguna ocasión. Y ya todo el mundo diciendo que Nate Gentil no sabe hacer PCs. Así como, no mames, güey. Lo que sí se me hizo raro fue que metiera una AMD, el 7980X. No, el 7900. Sí, 7980X 3D. No me acuerdo. Pero bueno, de los series 7000. Porque la neta, AMD sí tiene pedos con Windows 11. AMD sí tiene pedos con Windows 11 como tal. Porque tiene Windows, bueno, Microsoft tiene un poquito mejor trato con ¿cómo se llama? Con Intel. Entonces, sí tiene problemas la mierda esta, güey, de AMD con los sistemas Windows 11. Entonces le metió un AMD. Eso sí se me hizo un poco raro en el procesador. Pero sí todo el mundo acá metiendo TikToks de
De que para qué se compre, para qué le pide a Nick Gentil que le arme una PC. Ese güey es un dios, güey. Y la gente lo que no entiende, todavía, honestamente, lo que siento que todavía no entiende la gente es que en el mundo de la PC, tener una PC perfecta es improbable, imposible, no sucede casi nunca. Es rarísimo que pase algo así, güey. ¿Por qué? Así es la PC, güey. Tantas configuraciones o tantas distintas configuraciones que puedes tener en una PC, tanto de memoria RAM, procesador, tarjetas madres, tarjetas gráficas, discos duros de estado sólido. Cada uno tiene un sinfín de configuraciones diferentes. Que todo esté optimizado bien es imposible, güey. Algo siempre puede llegar a fallar, güey. Pero la gente piensa que es como una consola, güey. Es un equilibrio muy, muy delicado el tema de las PCs, güey. Muy delicado, honestamente. Y no es por ser mamón o algo por el estilo, nada, no. O sea, neta, es algo muy, muy complicado, güey, ¿sabes? Tener ese equilibrio perfecto. Pero la gente sigue sin entender que no es así, güey. Todos piensan que ya nada más porque dices, me voy a armar una PC. Le meto todo lo más potente del mundo. Ya con eso vas a tener el mejor rendimiento. No es así. Incluso equipos muy caros pueden tener un pobre rendimiento, güey. Bueno, me llevo eso. Hola, no pasa nada. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, Está cabrón, sí, güey. Sí, está cabrón. Let me do the talking. Y pues siempre puede pasar, güey. Aunque tengas mucho varo y te armes la mejor PC, no siempre va a ser lo mejor, güey. That will serve you well here. Some people mistake silence for weakness or, at worst, compliance. Entonces, But to me, it's the loud ones who leave themselves vulnerable. Drawing attention to oneself can inadvertently highlight flaws. entonces es complicado eso, pero bueno. La verdad es que la gente está bien mal de la cabeza, güey. Hoy en día ya hay mucha gente muy mal de la cabeza. I never understood what people wanted from me. But that's a story for another time. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Solo estamos. All right, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. O sea, es una nave que muy grande, ¿no? Esta, o sea, sí está muy potentosa, ¿no? A la madre, qué raro es estar dentro de una nave sin que se haga la animación, ¿viste? Bueno, aquí ya no hubo pedo. Sí, cállense. Es una nave súper gigante, güey. Está mamalona, ¿eh? A la verga, güey. ¿No puedes tener una nave así en el game? Lo peor es que la neta Nick Gentil sabe lo que hace, güey. Ese güey es de las pocas cabronas, de las pocas personas que en verdad creo que sabe lo que hace. Y lo respeto, güey. Ese güey no es fácil que se venda. Desde sus inicios nunca se vendió y siempre trató de comprar todas las cosas para dar una opinión objetiva de los productos que le hacía review y todo, güey. Y hoy en día es lo mismo, güey. Sí, ya está acostumbrado a lo bueno, pero aún así no pierde el rumbo de decir, mira, esto está barato y está muy bueno, güey. Como 300k. A la verga. Bueno, no está tan mal. 300k no está tan mal.
Y la neta, las PCs que arma para los streamers, hay que decir la verdad, son PCs muy prototipo, ¿eh? O sea, son PCs muy prototipo. ¿A qué me refiero? Que sí tienen cosas complejas, ¿vale? Tiene cosas bastante complejas, bastante difíciles y que pueden, obviamente, afectar la estabilidad del sistema. Son cosas que en verdad están muy muy top, pero también tienen sus cosas y desventajas. Tener ese tipo de PCs tan prototipo. O sea, prácticamente hace una tirada por cada PC, güey. Okay, we're in. First things first. The station is enormous. El pollo no es que esté vendido. You need a military uniform. And to get a uniform, you need to Pollo no, yo no concuerdo de muchas de sus ideas. No concuerdo en muchas de sus ideas. get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Okay. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Ok. Así, el pollo, Very funny. honestamente no está vendido. Try and use that quick Tiene to su your punto de advantage. vista y apoya más a la Now get marca on that Nvidia. station and find that intercom. We'll talk more then. Y está bien, todo el mundo puede tener una marca favorita, ¿vale? O sea, todos podemos tener una marca favorita en cualquier cosa, en celulares, en PCs, en todo. En todo podemos tener diferentes opiniones, ¿va? Pero sí es muy extremista. Y sí, la neta, sus opiniones son muy tajantes contra las personas que no tienen equipos o no tienen cosas de muy alta calidad, ¿no? Eso yo siento que no está bien, ¿no? Honestamente, eso yo no concuerdo con él. Pero algo que sí luego dice verdad, o luego sí te dice como la neta, güey, es que la mayoría de los creadores de contenido de tecnología sobre tarjetas gráficas, sobre esas mierdas, sí están vendidos. ¿Cómo es posible que hoy en día, teniendo tantas tecnologías en diferentes tarjetas gráficas, ya sea AMD o Nvidia, cuando hacen sus pruebas, por ejemplo, apenas vi a Tocho, se llama el güey, es un español que también hace ese tipo de contenido, revisó la 7600 XT, la nueva tarjeta gráfica de AMD, que nada más cambia la memoria RAM y lo demás es lo mismo. La VRAM, perdón. Las pruebas todas las hizo con raster, güey. Y se nota así que apoya un chingo a la marca nada más. La compara contra una 4060 que más o menos dio el mismo rendimiento. En algunos juegos estaba mejor la de AMD, en algunos mejor la de Nvidia. Pero literalmente dice, no, es que DLSS yo no lo puedo ocupar porque la de AMD no lo tiene. Y dices, ok, ¿y por qué no lo ocupas, güey? Si Nvidia te da esa tecnología y la de AMD no, no es culpa de la de Nvidia, güey. Si tiene Frame Generation la 4060 y la RX no, ¿por qué no lo vas a poner, güey? Ponlo en la prueba. Ponlo en raster y ponlo con Frame Generation. Porque es una ventaja que te está dando la marca, que te está dando el hardware. Es algo que te está dando el hardware. Y si eso depende que tú escojas una tarjeta gráfica u otra, estás dando poca información o no estás dando toda la información al consumidor. ¿Sabes a lo que me refiero? Si Nvidia lo tiene, ocupa lo que tenga Nvidia. Si AMD lo tiene, ocupa lo que AMD tiene. Al final de cuentas, es lo más normal, ¿no? Esa mamada de que no, hay que ponerlas en equivalencia. No las puedes poner en equivalencias. Así de sencillo no las puedes poner en equivalencia. Hold up. This area is for SY-920 military only. Sí, está muy ese güey está muy elitista. Pero bueno, o sea, tiene razón en muchas cosas. La neta, las tarjetas de Nvidia actualmente son mejores por muchas tecnologías que traen, güey. Que las de AMD son malas, no son malas. Pero no tienen todo lo que las de Nvidia sí, güey. ¿Sabes? Entonces eso es a lo que me refiero. Y sí, güey, he visto un chingo de reviews de AMD y, güey, se nota cómo les pagan, güey. Se nota cómo les pagan, güey.
Porque en verdad no las ponen, más que ponerlas en la misma situación, yo creo que hay que aprovechar lo que te da de ventaja. Por ejemplo, si Avatar Frontiers of Pandora está mejor optimizado para AMD, hay que decirlo y está bien. La de Nvidia no te va a dar tanto rendimiento porque está mejor optimizado para AMD. Vale, es la marca. La marca tuvo ahí negociaciones. Qué bueno, güey. Si Nvidia tiene frame generation por hardware y tiene inteligencia artificial, tiene DLSS, en serio enséñalo para que una persona que esté interesada en comprar una tarjeta diga, ok, sí cuesta más la de Nvidia, pero me da todo esto. Estamos jugando ahorita Starfield a ciento y tantos FPS mientras transmitimos en AB1 en YouTube. Mientras estamos con el buffer de repetición, mientras estamos con todas las 3 pantallas, todo en ultra, porque tiene frame generation la tarjeta gráfica. Ah, no, hay que equivaler a la 7800 XT porque esa no tiene frame generation, todavía no lo tiene implementado. No, hay que dejarlas igual. Güey, no puedes hacer eso. Tienes que en verdad enseñar a la gente lo que hacen las tarjetas gráficas. Y decir, ok, sí, la 7600 es más barata, pero no te va a dar esto. Ya sabrá el consumidor si lo hace o no, pero no, manipulan la opinión del cliente, ¿sabes? Siento eso yo. El cliente se va con la mala idea de, ah, no, pues está más barata y da más FPS. Pero no es así en muchas otras situaciones. Pero bueno, esa es mi opinión en el tema de Pollo, por ejemplo. No estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice y cómo lo dice, pero en muchas otras yo creo que no está mal lo que dice. Y qué bueno que enseñe las tecnologías de Nvidia. Ve a ver videos sobre las tarjetas gráficas. No todos mencionan lo que tiene Nvidia, güey. O no todos lo comparan en equivalencia con todo lo que tiene Nvidia, güey. ¿Estarán pagados? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero está muy raro eso, güey. Muy, muy raro. I suppose if you're quick. Sorry. No. Ay, aguanta. Perdón. Me tuve que salir. Lo siento. No puede ser. Increíble, la cagué. SY-920 military only beyond this point. Yeah, you do that. Literalmente no puedo, pero me dijo que podía pasar por los ductos de ventilación, ¿verdad? Verga, me salí por accidente, güey, y valió madres, güey. Increíble. Ah, pobre robotcito, se mamaron. Ok, se puede servir aquí. Y bueno, y al final de cuentas les da lo de la fiebre de ya tenerlo mejor, güey, ¿sabes? Se vuelven muy elitistas todos, güey, en ese sentido. Y qué bueno que lo tienen, al final de cuentas tantos años de trabajo, pues se los da. Pero no puedes opinar así para todos los públicos, ¿sabes? O sea, no todos tienen la oportunidad y no todos tienen esa ventaja. Y habrá algún muchachito de una edad temprana, algún adolescente que ha juntado 2, 3 años todo lo que le dan de dinero. ¿Para qué? Para comprarse una super PC, güey. O una PC por menos de entrada, güey. Y decirle que es gama baja y decirle todo ese tipo de cuestiones también no se me hace lo correcto, güey. Porque no todos tienen la posibilidad. No todos tienen esa posibilidad de hacerlo, güey. Y le rompes toda la ilusión al pobre tipo. Y por eso ya están pensando a ver qué pueden cambiar. O sea, tardaron tantos años en comprar una PC, güey, para que llegue un tipo y te diga, no, es que está de la verga tu PC, güey, ¿no? Eres un gama baja, güey. ¿No? Yo creo que eso sí no es correcto. Ay, Andreja, la neta la cagas. Tengo que llevar casco, a ver.
Y a diferencia de Gentil, ¿sabes qué hace? Gentil le vale verga. Ese güey dice, ah, pues está chido, sí, está chido, no. Si dice que la 3060 es una tarjeta más de entrada, no está bien y no la insulta, güey. Eso es lo que me gusta de Gentil, güey. Que en verdad se preocupa por el consumidor, ¿sabes? Y él sí tiene como bien establecido, ah, mira, esta tarjeta gráfica es para esto, ¿sabes? No esperes más, pero te va a servir muy bien por tal razón, bla, 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 ¿no? O sea, da las ventajas y los contras de cada una de las tarjetas, güey. Creo que puedo ir para acá, ¿no? Y entrar ahora sí normal. Si no me equivoco. Ah, cabrón, no te me mata, ¿no? Esta madre. Perfecto. State your business. Logging ensign level clearance. Go on ahead. Your friend there have the same clearance? Of course. Then you're both good to go. Esta verga, Of course. Ni lo dudes. Increíble. Ah, mira, podría pasar por aquí. Pero bueno. Está bien, así no hay tanto pedo, ¿sabes? That we are here, what will be our next course of action? This is Captain Huang Daiyu. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Checkpoints have not been a problem so far. There's little reason to think this one would be different. I like the confidence. But remember, they tend to get harder the further you go. Hence, the clearance code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going down for now. We'll talk again once you've located your target. Conseguir el código de acceso, a ver. Vamos a conseguir el código de acceso. Hola, buenas. Buenas las tengan, caballeros. Ah, por lo menos es de principiante esto, ¿eh? Alférez, AK2 oficial. Por si acaso. A la madre, no. Increíble, no. O sea, no. No va a suceder. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear it. ¿Eh? No digas mamadas, Mary Jane. A ver, ¿cuál era el Férez, no? Era el Férez. AK12-7C. AK12-7C. Sí, porque era ese güey, ¿no? A ver. AK12C. AK12-7C. AK12-7C. Uy, 7 milímetros. ¿Por qué los policías y esos güeyes tendrían todo esto? AK12-7C. Bueno. Need your clearance code, Marine. Tengo el código. All right, Ensign, let's hear it.
Sorry, Ensign. Code doesn't match. Ok, ya no entendí. ¿Cuál era? Ni vi bien. PL938Z. PL938Z. A ver si me dejan. Si no, voy a tener que usar la pinche puerta esa. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign. Let's hear it. Alférez me dijo, ¿ah? Ah, es que estoy bien, güey. Porque es por... Es por apellido. Seremi. Yo, verga, ¿cuál es, güey? Ya vi. Siremi. ZX321D. 321D. 321D. Dios, qué pendejo, güey. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign. Let's hear it. You're clear, Ensign Zaremi. I assume the two of you are together? Yes, we are together. Then you're both clear. No, es que no me había dado cuenta el apellido. Ni siquiera había visto el apellido del uniforme, güey. Pero después recordé que cuando lo tomé ahí decía, güey. Vale, verga, güey. Ahora. No, Andreja. No mueras. Starfield. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Tiene misiones de 8 horas, pero aquí vale madres. No. Está perreando, sí, ya vi. What the fuck, güey. Ok, proyectos. El DECOM. El proyecto Dr. Gabriel Vogel, diríjase a él a cualquier duda relacionada con el DECOM. Para todo lo demás, diríjase al comandante Natara o al oficial mayor de la estación. Alférez Plus. Código de acceso. Verificar rastros de frecuencias especialmente divertidas por distancia a la mejor o el campo gravitacional. Ok. Ahí está. Vemos ingeniería 4, va. Aquí no decía el código, ¿eh? De acceso. A la madre.
Es un misil guiado, ataque de sistemas con el fin de provocar daño balístico explosivos a naves enemigas. Ojo. Oh, por Dios, Andreja. Lo siento. No mueras. No, pues yo creo que ya se quedó ahí, güey. ¡No! Adiós. Ahorita viene mi compañera, ¿vale? Anda dándose un rol. No, sí se quedó ahí bien clipeada, güey. ¡No! Nata, ¿puedo darle, darle propuestas a la CU para mejorar su seguridad? Ah, ya estás aquí, perfecto. Va. Hija de perra, güey. Hija de su pinche madre, nos va a dejar. ¿Y se fue? Bye. Ahora, que vi. No mames, güey, no mames. Ah, no, de acceso denegado. Ok, no es por aquí. Acabo de ver un fantasma o algo, güey. Qué miedo. Güey. Ojo, a ver. Por aquí debe haber cositas interesantes, ¿verdad? No, no hay nada. Vamos. Hola, buenas tardes. Vengo a darme un rol, ¿va? Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. According to autocorrelation model, results in risk increased by a magnitude of 2. But we won't tell Commander Natar. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? A ver, hermano. Tranquilízate. Don't you mean access to the ship? Because the comm spike isn't a device. Es un módulo. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Yes, it's not quite cracking the code, but it will give us a significant advantage. We'll be able to infer everything from battle plans to meal consumption. Not that we'd care about that sort of thing, outside of the effects of diet on combat readiness. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Yes, it's not the destination, but the journey that matters, particularly when the destination is death. But don't worry. We've corrected the Ok, la vitalidad profeora es inferior al 2%. show a failure rate of less than 2%. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. O sea, él me dejó la Juan, ¿verdad? Splendid.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. I see. It would have been nice if they kept me in the loop. I am the project lead, after all. Really? ¡Ojo! And then maybe all of my pestering has finally paid off. All right, you've convinced me. You're the new test pilot. Dile adiós a tu nave, perro. To authorize a flight and get past Natar's cumbersome checkpoints. Dile adiós a tu desmadre. Locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. Con tu sacrificio le estás prestando. Hijos de puta. Bueno. Ok, prototipo de nave. Vamos por el uniforme de piloto. Why not? Me lo pillo. ¿Ya lo traigo? Pues es este. Vale. No, me manda por aquí, increíble. Why not? Hasta te da las rutas alternas. El tema este de las misiones. Muy bien. Ve, soy el piloto de prueba. Mi sacrificio es por la ciencia, señores, ¿sí? Así no se preocupe por mí. Recuérdenme como el héroe que fui. Buenas, buenas, buenas. Vámonos, Andreja. Cámara, mija. Nadie se le hizo sospechoso que alguien me estuviera siguiendo todo el tiempo, ¿verdad? Bien. Pero me sirve. Always a satisfying moment to return to your ship. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. A ver. Claro que sí, señores. Claro que sí. Chan, 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 chan. Aquí ya no hay nada. Ok. Nos hemos robado 30.000 créditos. Nos fue re bien en esta misión, ¿eh? Ojo con la nave, ¿eh? Lo que no sé si pueda saltar, ¿eh? 6, 5, 4, 3. Eso no. ¡Hasta la vista, baby! ¡Mónica! Esos güeyes ahí, ¿no? Creo que se volvió en mi nave, ¿verdad? ¡Entonces, Mónica! Me les fui, señores, me les fui, lo siento. Oye, querían a alguien que se sacrificara. Y fíjate el doctor ahorita ahí. Fíjate la cara del doctor. Cuando le digan, oye, se robaron la nave. ¿Eh? ¿Eh?
Demonios, lástima que Twitch no tiene AV1, ¿eh? Si no estaríamos en Twitch. Bueno, no sé si estaremos en Twitch. Yo ya tengo un dilema muy grande en ese sentido. Un dilema bastante grande en ese sentido. ¿Qué lo quería? ¿Qué lo quería yo? Se extrañan los puntos de canal, la neta, güey. Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising A de perra. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. You read my mind. I don't like the thought of putting my routes in jeopardy over an old story. But I respect Delgado and I believe he's on to something. What that is, though, remains to be seen. Whether Crix's legacy is real or not, we have a job to do, and we will see it through. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Vale, vamos. Adiós. Adiós, maldita, aunque me dejaste, pero no hay pedo. Lo aceptamos, lo aceptamos. I do not care what assurances you have been given that we are safe here. I do not trust the Crimson Fleet. Aunque no confío en la flota carmesí, vale. Yo tampoco, pero nos están dando chambitas. Y pagan bien los hijos de perra, ¿eh? Pagan bien, pagan bien. Hemos robado, hemos matado. Bueno, no hemos matado hasta el momento. Creo que no hemos matado hasta el momento a nadie. Raro. Para hacer misiones de los piratas. Siempre Jasmine tells me that you not only brought us the siempre brindando yo-ho. your prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Esperabas, hermoso. Yeah, nice try, Rook. We know you didn't have a choice. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab Bueno, operation. ¿qué? Hijos de puta, ¿no les gustó o He gave qué? you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. It's the giant shroud that covers the entire city. Big ugly thing that Generdyne uses to absorb lightning strikes. When you arrive in Neon, I'm sure your contact will fill you in with all the boring details. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. Ojo, ojo. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Ok.
No sé lo de... No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Tranquilo, hermoso. With more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. So I want you focused. We are one step away from Quix's legacy. And we cannot... Vale, ya. Entonces cállate, hijo de puta, y déjame ir. 14.400 credititos, hermoso. Ah, carajo. Increíble, ¿eh? Increíble. Honestamente, podremos decir lo que sea, pero pagan bien estos hijos de puta. Pagan bien estos malditos, ¿sabes? Pagan bien. Ah, se ve refluido el stream, papu, ¿eh? No me había dado cuenta, pero se ve refluido el stream. Hasta para que se ve más fluido que mi PC. Aloha. Vale, entonces a Neón. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Es para... No, es para acá. Y bajamos un nivel. Uf, casi me caía. What can I help you with? Ya quería hablar desde hace rato, pero bueno, luego hablamos. Ah, cabrón. No mames, qué miedo. Vamos a Neon. Separation complete. Vamos. Voy por agua otra vez. Definitivamente necesitamos mejorar esta silla ya. Después de tantos años ya necesita una renovadita. En el asiento por lo menos. Que ya duele el Ravinsky, güey. Ya duele el Ravinsky, güey. Después de estar 4 horas y media, casi 5 aquí. Creo que ya llegamos casi a las 50 horas de game, Hace rato hice la cuenta y eran como 40 y tantas horas. Eran como 40 y tantas horas. ¿Le habré metido tantas horas al Cyberpunk? Igual y sí, Sí hubo un rato en el que estuve a tope con esa madre. Pero mucho, mucho. Madame Sauvage Palace. Ah, no, Place, perdón, es Place. Madame Sauvage Place. Ala, a ver, hola. Looking to get zoned?
You're just gonna blurt it out like that? Good God. Since it's obvious you're the rook that Delgado sent, I'm gonna save both of us some time. Por favor. Turn around, fly back to the key and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Are you serious? You're just gonna completely blow me off like that? I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. He has certainly earned quite a reputation. Ojo. Neon is proof of it. Ah, es que está abajo de cero. Benjamin Bayou, Neon's esteemed mayor, or administrator, or whatever the hell you want to call him. He's also the greediest bastard you'll ever meet. Got his fingers in everyone's business, and the muscle to back it up. The only reason I'm allowed to operate on Neon is because I pay well to keep my involvement off his radar. The last thing I need right now is an amateur like you getting me kicked off world. All right, I get the point. Let's just get this over with. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Dale. Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. Ok, me agrada. Well, look at you. You're smarter than I thought. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Bayou's office. It'll do the rest on its own. It might be wireless, but you aren't going to be able to use it from here, genius. Generdyne's got their place locked down tight, but as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Va, me agrada. Yeah, you probably don't want to do that. Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Don't let Komiko push you around. She isn't. Encuentra pruebas para excepcionar a Yumiko. A Yumiko, no sé cómo se llama esa mierda. Social, ¿tengo ya persuasión? Uf. Ni pedo, hay que ocupar. De todas maneras, todavía no he mejorado más armas, entonces no puedo hacer mucho con el tema de las armas por el momento. Ok, vamos a extorsionar a esa madre. Vamos a ver qué encontramos. Has run into some trouble. Word to the wise, you don't want peace.
Vale, vamos. Espero ya terminar esta misión y ya irme a dormir. Que tengo sueñito hoy. Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Good. If you were, you'd be the 12th person I've turned away this year. What a waste. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. I actually need our CEO's approval for that. And so far, it's been denied. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance. I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? You know what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. As long as it doesn't get me into serious trouble, ask away. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss company matters like this. I mean, ay, perrillo. It might be okay. I wish I could. But if anybody found out I helped you... La concha de su puta madre. Yeah, I hope so. That's what I'm hoping. I hear you. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Thanks for taking the time to talk. Cause any trouble and I'll drag you straight to lockup. Stop right there. Me voy. Adiós. Adiós, güey. Yo pensé que me iban a disparar, ¿eh? Pero bueno, no lo maté por eso. Y luego me dicen que a ese que su guardia de seguridad le van a quitar su trabajo. Por idiota. No al de la recepción, sino el que me vio.
Eufórica. Andrea, si te me pones mensa, te quedas ahí, ¿eh? Welcome. Please, make yourself comfortable. ¡A la madre! ¿Qué es eso, güey? Or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. No, no, not this again. You people should leave her alone. What do you want with her? Documentos que tiene que llenar. Yeah, sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. I suspect I would enjoy the attempt much more than you would. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Ojo, por lo menos. Sorry, I just... Well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind about that. Excellent. Then here is your access key. Sin pedo, papá. Sin pedo. Echen. Enjoy your stay. Y tú no te enojes, mija, ¿sí? Tranquila. Tranquila, tranquila. Todo fresquísimo. Yeah. What do you want? Ayuki cómico no se parece nada a una cómica. You must be zoned out of your mind because there's no way anyone sober would. Yo soy directo, mami, ¿va? How the hell did you find that? It was a Starfield. Allá se contentó Andreja, huevo. Bitch. I knew I should have kept that somewhere else. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. ¿Podré matar a todo el mundo? You're going to need it. If you had to work with Grayson Bayou, you'd understand. The man is still a totally incompetent fool, and he's running our company into the ground. The worst part of it is that he's Administrator Bayou's brother. So I can't fire him. I can't reassign him. I can't even yell at him. It's like having a cut on your body, and you're helplessly watching yourself bleed to death. Except in our case, we're hemorrhaging money. I suppose if I don't explain, a copy of that recording you found might end up on the next SSNN report. Okay, fair enough. A few years back, the previous CEO of Generdyne went missing. Okay. As the COO, I was next in line for the job. Instead, Bayou muscled his way into the company and gave me an ultimatum. Either back up his bullshit Mr. Harada identity, or I'm gone. I had no choice. But I decided right Ya debería ir a las misiones de las noticias, ¿sabes? Y de las historias. I could to take what was rightfully mine. If that meant seducing Bayou to tip him off balance, then so be it. Luckily for me, Micah's been incredibly understanding about the whole thing. Micah is the only person in this godforsaken city that's kept me from going completely under. She doesn't want money, doesn't use me for influence or as a stepping stone to get ahead. She loves me for being me, and I love her for being the same. Ah. Stupid bullshit is over, and Bayou is 10 fathoms deep under Neon. We'll be there for each other. Forever. Ok, ya entendemos la relación entre esa. Come back to bite me on the ass.
Vemos qué tipo de relación tiene con la administradora de este lugar o no sé qué sea. Vamos, Andreja. Como que luego te quedas ahí medio atontada, ¿eh? Vamos para las 5 horitas. Ahora vemos ya como 50, 51 horas hasta el momento. Ok. La siguiente parte de la misión la puedo hacer a tope, que no he matado a nadie hasta el momento. Como que venden puras cositas de comida aquí, ¿no? General Industries. ¿Por qué me mandas otra misión, güey? A ver, la puta perra madre. Ah, la mierda, ¿es en serio? Increíble. Voy a preparar mis armas por si acaso. O sea, ya estoy hasta la madre. Todo es una mierda, güey. Todo es una mierda aquí, ¿eh? I am glad we are on this side of the glass. For a variety of reasons. Ok. ¿Es en serio? Increíble, creo que vieron a Andreja, ¿eh? Que vieron a Andreja. Ya me dice, no haga nada, yo no los mato, ¿vale? Para abajo. Anda, corran, 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 despavoridos, señores. Mientras no me estorben, vale. ¡Quítate, hijo de puta! ¡Adiós! My eyes, my eyes. Tú también, quítate. Nice. Yo no quería entrar a madrazos, pero bueno. Uy, este ya es más alto nivel. No salgan así, que me los voy a chingar, güey. De puta. Me tenían una trampa, malditos.
Tengo un San David Stan, David. Uy, ya me le iba a joder, güey, o sea, literal. Ah, ¿qué me pone las pinches manos, carnal, Hijo de tu pinche madre. Se pone bien al tiro, güey. Ah, no mames. ¿Se pone bien al tiro el carnal este? No, pues ¿qué pasó, hermoso? Quítate de aquí. Órale. Pues que se me pone acá, carnal. ¿Qué pasa, carnal? Hola, ¿qué es esto, güey? Se pone muy al tiro el hijo de su pinche madre, güey. Nah, pues lo va a fundir, güey. Lo va a fundir. Ok. Cuando se crea una descarga de rayos entre la matriz y la troposfera, la energía se dispersa por igual a través de los reactores del sistema. Después se transporta mediante tubos conductores a nuestras instalaciones de procesamiento, donde pasa por una serie de condensadores y rectificadores polifásicos. Eso asegura que la energía entrante se iguale según su estado positivo y negativo al original. Tras limpiar la energía, esta se almacena en los acumuladores ubicados en su núcleo de energía de las instalaciones. En el núcleo, perdón. Vale, listo. Descargamos de la red de conducción. No se me ponga bien acá, carnal. Ya, yo vengo en paz, güey. O sea, date cuenta, yo vengo en paz, güey. O sea, yo soy a lo mío. Literal. He tratado de evitar asesinar a alguien, pero no se dejan, güey. No se dejan. ¿O no, Andreja? Ojo, ahí hay un vasco, un vasco malvado. Vamos a tener que ocupar esta. Esta es corrosiva, entonces en teoría debería de oxidarlo más rápido, ¿no? ¡Qué mamón! Ay, chingada su madre. ¡Sandy! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Bup! Vale. Ay, perdón. Pensé que eras... Pensé que era un... un soldado. Ah, caray. Creo que le pegué a quien no tenía que pegarle. ¡Ah! Incredible. Lo siento, no le quería pegar. O sea, fue un error táctico. Fue un error táctico, ¿va? Cámara, mi Brayson. Píntate como magnete. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this violence. Eres bastante... Look, there's no need to be angry with me. Le di en su pinche madre de I'm carnal. on your side. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. Ok. Oh, don't patronize me. I know I'm no prize winner myself, but at least I don't spend my days trying to screw everyone over. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him. Aunque ese canal estaba ahí, entonces nada más le quería dar un cachazo y ya, güey. Barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. You should consider distancing yourself from your brother.
Perhaps somewhere off-world. Yeah, that would be nice. If you are uncertain about your ability to best him in single combat, it is a reasonable alternative to consider. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I No me acuerdo de la clave. After you're done, I suggest you do the same. Feels good to be in control for a change. Ok, vamos a ver. Vale, cumplí todos los secundarios, así que adiós. Qué bonito. Vale. ¿Qué más me puedo llevar de aquí? ¿Nada? Qué aburridos. Ático de Benjamin Bayu. A ver. Ah, qué mierda. ¿Es en serio? Igual me encontraba algo ahí, ¿no? Ah, no me deja, creo que la cagué, güey. Igual en la computadora había algo, ¿eh? Vale, verga, güey. Increíble, güey. Ay, no. Paso sin ver, paso sin ver, paso sin ver, paso sin ver, paso sin ver. Ay, no. No, por favor, otra vez no. Recuerdos de Vietnam. Ah, there you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Genodyne's systems. Oh, I will. With or without your help. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities. Estás hablando con el mejor pinche cabrón de todo el universo, cabrón. And I'm a businessman, which means I know when to walk away from a deal. You want to know why? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. There. You see? All you know how to do is threaten violence. Sí, güey, somos piratas, cabrón, no mames. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. That is an offer? Your negotiating skills are impressive indeed. Really? That's the story you're going with. Very well. There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. I'd say you have about 1 hour to leave this place before you have a price on your head. I almost admire your commitment to corruption. Almost. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key,
Be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Ay, hijo de tu perra madre, güey. Te voy a asesinar, hijo de tu puta madre, en algún momento. Ya van 2 veces, ¿no? Que trato de matarlo y no sale muy bien. Aparte ya me iba a dar créditos, ¿no? La otra me iba a dar créditos si hacía el trabajito, entonces como que ¿para qué? ¿Como para qué? La traiciono. De todas maneras somos piratas. Piratas siempre ser. ¡Somos piratas! No quiero hablar con tu padre, cabrón. Neta, que quien vea estos pinches videos van a escuchar puras pendejadas y puras groserías, güey. Cámara, cámara, hermoso. ¡Va, hermoso! Quien llega a ver estas mierdas, güey, se van a escuchar groserías y estupideces. Nada más. Pero sello de la casa, señores. Sello de la casa. Madame Savage. Please, perdón, please. Y espero que no sean muchos, porque si no luego me van a funar. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. Yeah, I'm pretty much dead in the water at this point. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne. ¿Y mi pasta? Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it back. Wow. Te estrellaste con el ojo, no. That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Sorry, Estelle. This was your scheme. You're on your own. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. What the hell with it? I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside and practically un barito, ¿no? on the grid. Some small amount of compensation seems reasonable, given the circumstances. I appreciate that. I really do. Having each other's back is what makes the fleet stronger, you know? Vamos a darle varita, How ¿no? much are you willing to part with? ¿No te lo doy 2 o 4? Well, it's a bit less than I was hoping for, but thanks all the same. At least you gave a crap enough to cut me in at all. Indeed. Anything at all is generous. Huevo, huevo. Si le daba 4,000 se enojaba la doña, ¿eh? Tell Delgado Se enojaba if he el... needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. Verga, cabrón. As far as I'm concerned, you're one of us Oh, now. imagínate, no más. Part of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Se enojaba el pinche látigo, güey. Put in a good word to Delgado for me, will ya? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, y van a estar escuchando cada rato que me echo pedos y que eructo, ¿no? Eructo. Cada 5 segundos, güey. Pero bueno, ahí está el encanto, ¿no? Del stream.
Uy. Vamos, que hay que terminar con esta misión. Ya es más que suficiente. Ok, vamos entonces al sistema pirata. A la llave, a the key. A the key. At the key. Nice, se ve bien el directo, ¿eh? Muy bien, diría yo. Molto bene. Molto bene. Très bien. Ah, es que ve qué momento se ve esta mierda. A ver, así si lo hago. ¡Ah! Es que no se pierde casi nada de calidad, ¿eh? All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Ahora, ¿qué necesita el hijo de perra? Get your ass to the repair bay. Go! ¡Ay! 18,800. Ah, perrillo. Valió completamente la pena, ¿eh? Bueno, tengo de varo ya, ¿eh? A ver. Varos. No me aparece el pinches varos, cabrón. No me aparece el pinches putos varos, cabrón. ¿Tú estuviste cuando me pasé Jedi Fallen Order? Ni me acuerdo de eso. No tengo tantos. Me pasé el Jedi Fallen Order. Hola. ¿Aló? No. I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right. I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Hijo de puta, güey. Perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC Systef is massing somewhere nearby for an attack on the key. Hay que ir a matar a todos, ¿vale? At their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crixus' legacy home. Just slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the CommSpike module installed as well. Oh, is that all? And here I thought this was going to be a challenge. Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the Legacy, and bring us the cash. You better pray that isn't the case, because that means we are done. As in, no more Crimson Fleet. Everything you'll need for ship repair and construction is down in Jass's section of the Key. If you have any questions about the modules, she'll have all the answers. Nothing around here is simple.
Dell's right. You have to follow these steps carefully, or don't. Eso es el NPC de atrás. Mira, 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 mira. ¿Qué haces ahí, pinche chismosa? Sáquese a la verga. Transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Are you kidding? Everyone around here is a traitor. Look. Ah, este hijo de puta. Todo lo que le digo no le parece. Pinche bigotón de mierda, güey. But the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. Modo de la red de conducción está disponible, vale. Get moving before it's too late. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Vamos a instalar la madre esa, ¿eh? Oh, yeah, nothing like. ¿En cuál la pondré? ¿En la de los escudos? ¿O en la Star Eagle? ¿En cuál lo haré? Shellbreaker. Creo que en la Star Eagle, ¿verdad? Te falta actuar como pirata, no seas cabrón. Ay, no quise. ¿Eh? Añadir. Ok. Ponte a quemar discos. Ah, huevo. Va a sacar mi quemadora de discos que ahí tengo guardada, güey. No, esto no son cabinas. Ah, el decom, aquí está. Ok, la red de conducción. ¿Dónde de verga la puedo poner? ¿La puedo poner acá atrás? Perfecto. Aplicar, ok. Y hasta mamones, le puedo meter madres de esas, increíble, ¿eh? ¿Dónde es? Creo que me perdí, güey. ¿Ya puse los dos? ¿Ya puse los dos? Es que es la red de conducción. Ah, no, es añadir, ok. Me pongo la red de conexión aquí enfrente, tal vez. Ahí está. Voy a aceptar. Estaba editando, ¿no? Estaba haciendo otra cosa. Vale. Bye, popos. ¿Tú qué me ves, pinche bigotón, hijo de puta? Es que soy un pirata latino, güey. Por eso actúo así. Ok, voy a tener que viajar hasta acá. Quieren que me ponga a ¿cómo se llama?
¿Quieren que me ponga a cortar el pasto de los hijos de perra? No, no mames, güey. Eso nada más en Estados Unidos, güey. Aquí en el espacio no. No me vendría mal cortar pasto de estadounidenses, güey. ¿No puedo agarrar esa nave? ¿Llevármela de paseo? Pagan re bien, sí, bueno, esta sí, güey. No me molestaría tratar de arreglar su jardín a los estadounidenses. Honestamente, en esas, actualmente no me importaría. En esas circunstancias. The damage done here certainly indicates we are not the first to find this ship. Creo que está chonchota esa nave, ¿eh? Aquí lo importante, ¿habrá loot? Pero del bueno, no, no madres, no madres. Lacerante. No hay pedo, Andreja. Tú ahí quédate a la orden para el desorden, ¿va? Creo que estás hablando de una sola, Andreja. Me das miedo, a veces. Ah, sí se murieron todos, güey. Pobres. Andreja, I need you. I am grateful for it. I am always willing to carry an extra weapon. No, no, una o dos me vale verga, vas a llevar un chingo más. Or three. Ok. I'm sorry to see you go. No, pues no, aquí estoy. Solo que vas a llevar mis cositas. Esos cabrones ya no pudieron ni siquiera salir a tomar el sol, güey. Imagínate. ¡Ojo! A ver. ¿Esto es de principiantes? ¿En serio? No, ya la cagué. Aparte todo la caga, Johnny. $30 cerraduras, ojo. Vamos a hacer un puto baño y ya con eso piensan que voy a estar a gusto. Vale. Adiós, Popo. Fíjate que me encuentre alguien cagando ahí, güey. No mames, qué culo me daría, güey. Literal. Échamelo. Es que no me encuentro nada chingón, así que tú digas, wow, ¿sabes? Legendary, lo único que me están dando es buenas pagas y ya. Hola. Me va a llevar tus créditos porque tú, honestamente, ya no los necesitas.
Wow, increíble, ¿eh? Nice. Acceder al contenedor de créditos. ¡Ah! ¡Ah! Amazing. Ah, sí, carajo. ¿No que ya estaban todos muertos, la puta madre? ¿No me ves? Claro que sí. Ay, hijo de puta, me espantó. ¡Puta! ¿Pero qué ha pasado? Otro hijo de puta, ¿pero qué ha pasado? Dios. Mira, por adhesivo. Nice. Ay, hijo de... Uy, ¿de dónde salen estos hijos de ninfa, güey? I need to know. Ok, por ahí atrás, a ver. No lo sé. Hay armitas, a ver. Vamos a intentarlo. Es maestro, güey, pero... Por lo menos la primerita ya no la llevamos de calle, ¿no? La primerita. ¿Andreja, puedes con esta situación? Espero que sí. Espera. ¿Por qué la cagué ahí, güey? Ah, otra vez. ¡Ah, bebé! Bien. Al fin encontré algo más o menos decente, ¿vale? Ya veremos qué nos depara. The Destiny. A ver, ¿me calmas o qué pedo? O sea...
Espero no empiecen a romper las bolas si no se mueren, ¿eh? A mí lo que quiera. Vale. Vale, no había nada ahí, increíble. Decepciones del anime 2023. Increíble, amigo, ¿eh? Lo hicieron muy bien, amigos. Lo hicieron muy bien. Gran servicio a la comunidad. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Era todo? Ah, no mames. Bien. Bien, bien, bien. ¿Ya podemos entrar o no, coño la madre? Fíjate que sigue algún desgraciado aquí vivo, güey. No, pues solamente robots, ¿eh? ¡A la madre! Catastrophic damage. Coachman. Vale. Es una Coachman, pero sirve. Una Coachman, pero sirve.
Ah, verga, ya me estoy muriendo, Quiero ver qué armas me dieron. Hace rato que entré ahí, que dije, ah, pues ahora sí valió la pena. Eso es un sniper, ¿verdad? Un drum beat. Ok. Yo creo que no vale la pena, pero bueno. Al final la misión nos viene de dar algo muy chido, ¿no? Yo creo. Esperemos. Al fin, señores. Be Jasper Cricks himself? That would be the height of irony. Jasper Cricks. Ah. Claro que sí, señores. Claro que sí. Crew recording initiated. Son of a bitch. Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of, and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Nah, mames, con su Cricks de mierda, güey. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. Oh, no, sí los encontró, pero se murió. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Porque si era verdad, solamente ese güey se quedó aquí. Actually, wait a second. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. O vino Lisa y se lo llevó todo, pero no, no mames. In the meantime, I should start rationing my food. I could be waiting for a while. Crew recording terminated. Crew recording initiated. Well, now, let's see. Another day's gone by. What's it been now? 6 weeks? Who the hell knows? Food packs from my ship are gone, so it looks like the clock's running down for me, and Issa wins. What a clever woman. I never saw it coming. I mean, I can't blame her. I was stupid enough to hand her the opportunity. Now the fleet's resting on her shoulders. I only hope she doesn't run the whole operation right into the ground. Anyway, let me just sit down in this chair. Yeah. There we go. Best view in the house. All that money staring me right in the face, and it's completely worthless. This is a nightmare. Worst kind of prison imaginable. La peor prisión, ¿eh? I'd trade every last credit of it away to be back in New Atlantis, running with the Scar.
Ojo. Pirata siempre ser, amigo. Mamaste, pero bueno. Hiciste lo que pudiste, ¿no? Y ahora vamos a ponernos esta. A ver qué tal. Joder. Contenedor de comida vacío. Vale. Y se recoge... Ah, no, redirige la energía de la nave. Vale, vale, vale. Ah, no tengo que... Oh, Dios, perdón. ¡Wow! ¿Cuánto dinero es, güey? Eran 1 punto y tantos millones, ¿no? Al final lo lograste, Crix, al final lo lograste. Ah, ok. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Andreja Coneja. No tengo tiempo para eso, amigo. ¿Vale? I don't have any time for you, my friend, ¿vale? Dispara duro, ¿eh? Dispara muy duro, güey. Joder, güey. Buen final, ¿eh? Great final. Buen final, gran final, señores.
Adiós. ¿No habías hecho toda esta misión? Sí, la habías hecho esta misión, ¿no? Está mamón, neta, está mamón, güey, está mamón. Y bye. El legado. Al final de cuentas, lo logró Krix. No él, pero lo logró. Lo logró. ¿Me habías hecho la de los piratas? ¡Wow! Está buena, ¿no? Estaba mona la misión, estaba mona. O sea, es muy diferente a las otras dos, la neta. O sea, es muy diferente a las demás, ¿no? A la madre, sí que se lo chingaron, ¿eh? Pero tienen buen lore, güey. Tienen buen lore, la neta. Como todas, yo creo, ¿no? O sea, todas tuvieron un buen lore, güey. Yo creo que si la pusiera en una escala, pondría primero la vanguardia, obviamente. Vanguardia hasta acá. Incluso vanguardia está casi a la campaña, o incluso un poquito mejor que la campaña, güey. Ahí están. Después pondría la de los Freestar. No, pondría esta y al último la de los Freestar, tal vez. Y te pagan un chingo en esta, eso sí está muy bien. Please don't tell me you actually believe that was everything SysDef had. Wake the hell up. O sea, yo creo que esa sería mi calificación. Aquí el lore estuvo bueno, güey. O sea, muy bueno. La de los Freestar creo que sí es un poquito menos, ¿sabes? No está mal, pero sí es un poquito menos potente que estas dos. Que la de los de vanguardia y que la de los piratas. Sí, lo chido de las Freestar es la nave. Pero aquí mira la arma que conseguimos, güey. O sea, es un arma cabroncísima. ¿Viste cómo disparaba? O sea, la Revenant tiene cargador ampliado. Lacerante aplica aleatoriamente un efecto de sangrado al objetivo. Esta arma es ligera como una pluma gracias a los materiales. La masa es de 1.29, güey. Verga, güey. 390 de cadencia y 20 de daño. Hay que ver qué más nos da. Hay que ver qué más nos da porque no hemos terminado. Logramos conseguir el dinero, güey. Mucho dinero. A ver qué tanto nos dan. Es el punto, ¿eh? A ver, ¿cuánto tenemos de dinero? ¿No aparecerá aquí? Aquí no aparece. No aparece, pero bueno. Está muy cabrón el arma, güey. O sea, ¿viste cómo disparaba? No mames. Disparaba como una puta bestia, güey. Y el lore está chingona. Ya te digo, vanguardia, piratas y freestar. Así de sencillo. Is that it? That is Grix's legacy? Dios mío. I can't believe it's right here. Aquí está hermoso. Fire up the analyzer. Can you confirm? It's true. You were right all along, Del. ¿Y quién lo consiguió, hermosos? There were moments, doubts. I almost stopped believing it was real, that I was chasing ghosts. But then came that day on Subarov, and everything changed. And now here it is.
Crix's legacy, our future. A mí lo que me importa es pasta, papá. Pasta, ¿cuánto va a ser, güey? This day will go down in history. Y yo también. And so will you. But it's not over yet. Oh my god. Aunque estoy enfermo, pero bueno. Only one thing stands in our way. The vigilance. Speak of the devil. Jazz, what is the situation? Looks like Ikande is starting to move. Typical Sistef. The sharks are so bloodthirsty, they won't even give us time to bask in the moment. You understand he is a man who finds it very difficult to accept a loss. ¿Ocupo la Star Eagle o ocupo... No, no creo que pueda cambiar, ¿verdad? No. I saw that. Hell of a job. But this is just the beginning. Those first few Y algo legendario de pérdida. Exactamente. Mínimo, güey. Mínimo, porque le estoy haciendo ganar un varo y voy a destruir naves, güey. They're gonna try to take out our defensive batteries before bringing in their big guns. The batteries are the only No creo que pueda cambiar de nave, pero estará bien la Star Eagle, ¿no? through the vigilance is hard and shielding. We lose those batteries, we lose everything. Precisely, so we can't afford to screw this up. Jazz, lay the plan out for us. We're gonna hold the fort here while you hop back into your bird and head for those defensive batteries. For optimal firing coverage, we're keeping them far from the key and each other. So you'll have to jump to each one individually. Aparte el otro trae en automático el láser, güey. Get within pissing distance of the batteries, you take them out. In the meantime, we'll secure Crix's legacy here and have Shinya begin cracking the encryption right away. This isn't some kind of trick, and I don't play around. I could have killed you the moment you stepped onto my station and taken that data core out of your dead hands. Receiving a cut of those credits is the only thing that is convincing the fleet's captains that it's worth risking their own lives to defend the key. Hey, if it's any help, you can count on one hell of a party when you get back. Ni pedo, vamos a tener que confiar, güey. Amen, Jazz. Once the batteries are online, we will start our attack of the vigilance. We'll tear apart the shields, board the ship, and bring Ikande to his knees. Then you have your orders. Oh, and one last thing before you go. In preparation for the attack, Ikande arrested some of our people. While you're aboard the vigilance, you might Hijo de puta, güey. Aparte que... No, mames, me tienen que pagar mucho, güey. ¿Ya está terminada para el combate? Va. Vámonos. O sea, estuve en medio de un planeta gaseoso con toda su radiación dándome en la madre, güey. Les estoy haciendo la vida increíble a estos cabrones, güey. Y no tengo nada para curarme, verga. A ver si lo tengo en la nave. Creo que lo tengo en la nave. Vamos. A ver si tenga ahí botiquines o algo. Vámonos, Andrés, vámonos. Tenemos que proteger a la flota carmesí. Por acá. Ayuda. Ahí está. Y vámonos. Va. Tengo que proteger las baterías, creo, ¿no? A ver qué hago. Vamos a darle láseres a máximo. Yo creo que estamos bien, ¿va?
Ah, ok, primero tenemos que viajar, ojo. Están lejitos. O sea, hay que proteger una por una, ¿no? Y de hecho la de los Freestar dura mucho menos que estas dos, ¿eh? Se me bugueó la interfaz de... Se me bugueó la vista de... Esa vista, ¿ya viste? ¿Ya viste? Se me bugueó esa madre. Tengo que agarrar los credititos, ¿no, pa? Vamos a alfa. Y se me bugueó la vista de para apuntar, güey. A las naves. Voy a tener que hacerlo todo directamente desde... Ya. ¿Viste? Se me bugueó esta pinche vista. A chingar a su madre, pa. Va. Creo que en la otra me olvidé de una de las naves, ¿verdad? Sí. Vamos por la última. Yo creo que ahí sí van a estar más difíciles, ¿eh? Me espero una nivel 30 mínimo. Una nivel 30 por lo menos. Mierda. Te lo dije. Te lo dije. Y yo con esta mierda... Pocha, güey, ¿eh? Ah, ok, vale, ¿dónde está de aquí? Ahí está de aquí. ¿Qué pedo? Vamos a de aquí. Creo que la nave que va a llegar es gigante, ¿no?
A la verga, güey. Nivel 100, caca. Mamá, ¿viste qué putazo me metió, güey? Mierda, 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 mierda. Pinche batalla de mierda, Dios. Está increíble, güey. Vale. Hay que reparar, hay que reparar, hay que reparar. Vale, vale, vale. Se está perdiendo esta mierda, amigos. Se está perdiendo esta mierda. ¡Dios! Mis armas no surten efecto. Ok, es que me la apuntó automáticamente. Vale, vale, vale. No, no puedo hacer nada ahí. No me deja hacer nada. Verga, güey. Hay mucho loot allá afuera. What the hell, güey. Pinche batalla aquí estelar, cabrón. Pinche batalla estelar, güey. Ahora se viene lo bueno, ¿eh? Va a necesitar primero sentido estelar. Ahora tiempo de fase. Ah, mames, esta madre destruye, ¿eh? Esta mierda destruye.
Vamos a hacer opcional. Ah, es que te descaca esta mierda, güey. Te descaca esta mierda. Ve, güey. Esa mierda te descaca, güey. Así de sencillo. Me da miedo, pero bueno. Justito, Justito, pa. Oye, ¿qué balas ocupa esta mierda, güey? 50 milímetros. No, tenemos 384, no está tan mal. Pero... de hecho, gasta 300 balas por minuto. A ver si encuentro más, más munición, ¿no? Ah, prisionero de la flota carmesí. ¡Ah, bebé! Es que es increíble cómo te descaca, cabrón. Ahí creo que le disparé. Creo que le disparé al de la flota carmesí. Ah, tengo ganzúas, vale. No, me pasó el desmadre güey, ¿ya viste? Ah, dije, ya me había pasado, ya me pasó el bug, güey. Porque hay un bug en donde si ocupas este poder, se queda prácticamente así, güey. Dije, ya valió verga, güey.
Mierda, ya me metí aquí en un pedillo, ¿eh? ¿Pero por dónde es? Vale. Perdóname. I'm sorry. A ver si no me quedo bugueado. ¡No! ¡No me di cuenta! ¡Ah! No me di cuenta que ya estaba muriendo. ¡Ah! Todo por no ver mi salud. Creo que es la primera vez que me muero, güey. En todo el game. Ok, a ver. Vamos a arreglar esto. No mames, no me había dado cuenta que ya estaba muriendo, güey. Es que literalmente creo que jamás me había muerto en el juego. Vale, ver. Mira. Voy a dejar la otra para otra cosa, ¿no? Estamos haciendo que no encontré como muchas cosas. Tal vez munición. Creo que la cagué. Vámonos ya. Vamos a la mierda. Vamos a hacer esto. Mi culpa, porque voy como muy a saco a veces. Pero bueno, o sea, no esperaba eso, honestamente. No me esperaba esa mierda, güey. Le cumplimos el cartel. Le cumplimos el capricho del papito este, entonces ya. Lo chido de esta es que sí tiene mucha cadencia, güey, pero mucha, ¿eh? No, créditos, ¿no? Al final de cuentas, los créditos siempre son God, güey. Estas zorretas de mierda, güey. Vamos.
Uy, ¿se quiere el pinche ninja o qué, cabrón? Ah, no, ese güey es bueno. Ese güey es bueno. Ya vi la salud, Es que no mames. Creo que no me había muerto, ya era no death, güey. Ah. Ya era una root no death. Pero es que sí, la cagué, honestamente. Aquí iba a ocupar la otra para destruir a estos pendejillos rápido. No tengo muchas balas de esta. Es que, güey, es abusiva esta arma, es abusiva esta arma. Mira. Creo que me hace falta bastante más salud, mucha más salud. Ya no tengo casi balas, o sea, se comen las balas como... Muérete, hija de tu... pinche cola, güey. Vale. Es que no por acá. Estas escopetas castrosas, güey. Bueno, torretas castrosas, perdón. Mierda. No tienen Equinox, las Equinox pegan duro, güey. Y eso que ni siquiera me he encontrado una legendaria de esas madres. Mierda. Era una torreta ahí, ¡Wey! ¡Recarga tu puta perra madre, güey! Es que falla la recarga también, ¿Te diste cuenta, güey? Apareció un símbolo de exclamación ahí, güey. ¿Te diste cuenta, güey? Cuando me puse a recargar apareció un símbolo de exclamación ahí. Justamente cuando metes el sistema güey. La recarga. Es un gran detalle, ¿no? ¿Ese güey qué hacía aquí adentro? Es un de munición, a ver qué.
No tengo gases. Vale, vamos. Ah, puta. ¿De qué me está disparando? Torreta de mierda. No, esta nave está gigantesca, güey. Mira. Winner takes all this stiff race, is it not? No está Juan Yundu. Ah, todos los que conocimos, todos los capitanes, ¿no? Están apareciendo. Well, that's that. We still have a hell of a team. Ahora sí, ¿no? Usually we're not, but in this case, with thousands of credits waiting for me. Estoy dispuesta a cooperar, maldita. You just watch your ass. Ikande's out for blood. Vale. Decompression detected in the starboard cargo bay. Güey, no le di ni una bala a ese cabrón, ¿eh? ¿Sabes cuántas cosas puede haber aquí, güey? ¿Y si me las estoy perdiendo todas? Ah, que vas a abandonar la nave, hijo de tu... ¿Que están ocupando lanzaderas? ¿Qué pedo?
¡No puede ser! ¡No! Ya no aguantó, amigo. El game ya no aguanta. Espero que no me haya jodido toda la puta misión, güey. Ah, ya valió barriga, señor Don Verga. A ver, esperar a que el programa me responda. Valió verga, güey. A ver hasta dónde nos dejó. Pero bueno, eso fue el juego, ¿eh? Esto fue el juego, no fue la PC. Voy al baño, en lo que abre. Así me deja entrar. Voy. Vale, barriga, güey. A ver si me deja continuar. ¿Qué es el pedo, ¿Qué es el pedo, güey? Ya ves que a este juego le gusta también hacerse de emoción. Y hay veces que ya ni te deja continuar las misiones, güey. Se buguea. Ah, igual me puso hasta el inicio, güey. Vale madres. Qué hueva. Ah, no, me puso hasta aquí, ok. Bueno, por lo menos no fue hasta... Bueno. Es decir, por lo menos fue al inicio, pero es prácticamente lo mismo, ¿sabes? La madre está muy rota, ¿Qué hago? Me voy a saco, ¿verdad? Yo creo que me voy a saco, ¿no? Porque si no... Esta mierda no va... No va a funcionar. Let's fucking go. Sé que es a la derecha, Vamos a saco, vamos a saco, vamos a saco. Bueno, esta mierda te los haces insta, güey, Mira. Y sin despeinarte mucho, honestamente. Por si acaso necesito municiones. Vamos. Ya que ellos combatan ahí. Habla con Aldan Kern. Ok. Over here. Hurry. Hey, there you are. Eso no lo he visto. Cry from enforcing debts in Sidonia, am I right? Hey,
I've got a juicy cut of Crix's legacy coming my way. I'd say that makes us more... Como que todo se está repartiendo muy cabrón, ¿no? So, section ahead's a bit tricky. Comchatter says Sistef's about to hit us with a squad of heavily armed troops. Vale. I've hacked all their bots and turrets to give us some backup. Or if you want to move fast, I can find you a way around instead. How you want to play this? Ok, eso me gusta. Haul behind you by the robots. I'll get the door. If you keep quiet enough, they'll never know you were here. Mess hall is through that door. Give me some space, and I can pick off anyone down below. Ya que hable con ella, guardo. Es que de esta arma casi no hay munición aquí, ¿eh? Vamos a guardar aquí. Pero no muera. Por cualquier mierda que pase. Como dicen, shit happens. Bye. This is Commander Captain. All hands. I repeat, abandon ship. Que no se me bugueó, ¿eh? No sé, siento que va a pasar algo. Uf. You realize that there is no way I'm going to allow the vigilance to fall into the hands of the Crimson Fleet. Why are you even bothering to talk? We should drop this asshole right now. Lower your weapon, Gillian. Are you out of your mind? Why? It would be pointless. I have activated the Vigilance's self-destruct. It won't be long before this ship and everyone who remains Cago. are going to be incinerated. A ver qué pasa. I am not doing anything. You think I am the one causing this to happen? The destruction of this vessel and the deaths of everyone aboard falls on your shoulders. Whatever caused you to side with these lawless pirates, I hope it was worth it. I'd hoped you'd give me some insight, some reason why things ended up this way. But I suppose that was too much to expect. In light of what's about to happen to us, I suppose it doesn't matter.
wouldn't. I can't believe this. How could you do something like that to them? I'm afraid we have no choice. I refuse ¡A to huevo! that my crew is tortured and ransomed by the Crimson Fleet. You win. I've cancelled this self-destruct. We won't have any resistance from myself or Lieutenant Toft. ¿Ya? ¿Fue todo? ¿No hay nada por aquí y jugosín o no? No hay nada jugoso aquí, ¿eh? No hay nada jugoso. ¡Qué mierda! Ya los agarraron. Bueno, lo logramos. La verdad es que se puso mejor, ¿eh? Se puso bastante mejor, güey. De lo que pensaba, güey. Mucho, pero mucho, ¿eh? No me esperaba. La neta, no me lo esperaba. Vamos a guardar. Por cualquier cosita. Mira, la primera vez que me muero en el juego. Y la primera vez que se nos buguea, güey. Increíble. ¿No? Hasta que en verdad se nos buguea en el sentido de que se cerró el juego. No puedo con tanta pinche sabrosura el juego. Ahora, tú tranquilos. No, nada, ese carnal, tranquilo. Desacoplar. Pero de tener un 8 subió a un 9 en la misión, ¿sabes? Honestamente subió bastante. ¿Tú cuánto le pondrías, Alex? ¿Tú cuánto le pondrías a la misión? A ver qué pasa, ¿eh? Ya estamos acercándonos al final, güey. Sí, estuvo buena, güey. La verdad es que al inicio no hubo tanta pelea, no hubo tanta batalla, ya sabes, no hubo disparos, eso me quejé. Pero al final pues, hubo de todo, hubo batalla estelar y hubo putazos dentro de una nave gigante, güey. Lástima por antes de que se nos bugueara, porque íbamos bastante bien, habíamos derrotado a todos los enemigos, mucho loot. Ya al final me lo tuve que rushear para acabar con ella. Yo ahora soy una leyenda en los piratas, güey. Una leyenda con los Freestar y una leyenda con las de la vanguardia, güey. ¿Por Delgado? ¿Por Delgado? Didn't I tell you, Dale? I told you there was something different about this rook. Oh my god, Nave. You're so full of shit. What? I just call it like I see it, Jazz. Yeah, sure. I seem to remember your rant about that lousy rook and how you were gonna off that loser and take their ship. No? Shut up, Jazz. Both of you, cut the crap and let me talk. All right, look. I'm terrible at this crap, so I'm going to spare all of us the stupid speeches and make this short. You're damn right it is, but let me get this off my mind. When I took over around here, things were looking grim. We were hanging on by a thread. The only thing that kept the fleet intact was the promise that I'd find Crix's legacy and put us back on. ¿Quién lo logró? At the time, I was full of shit. I didn't know how the hell I was going to make that happen. And as the years passed, my
and word started to wear. We lost a lot of good people because they thought Dale was chasing ghosts. She's right. That thread I was talking about, it frayed. Badly. But when you found that recording on Suvorov, the hunt reignited. You gave us the courage we needed to hold fast. Now that his legacy is where it belongs, we can become the pirates Crix always meant us to be. Thanks to you. It feels extremely uncomfortable to be thanked for such a thing. Oh yeah? Well, since you think everyone around here helps so much, I'll just give them all a piece of your cut. Dibs on the comm spike! You would go for that garbage. Me? I only want the cash. All right, let's get down to business. You want your money, and you're going to get it. A lot of it. A ver, a ver, a ver. See, now you starting to sound like me. Next thing I know, you be trying on my clothes. Won't look as good in them, though. You better not be flirting, because I might get jealous. Okay, let's get this done. Before you head out and get drunk at the Nova, I want you to remember one thing. The fleet always comes first. There are still jobs to run, things to steal, and places to wreck. So celebrate. A ganar más varo, güey. Estos sí pagaron chido, desde la primera misión, güey. ¡A la verga, güey! $250,000, güey. Otra te enseño. No estuvo nada mal, amigo. Nada mal. $250,000, güey. 437,906 ya tengo. Una muy buena arma. Bueno, dos muy buenas armas porque tengo la pistola y tengo el del Krings, la de Krings. Tengo las dos, la Revenant y la Howler. De la flota carmesí, 250,000 créditos de una. Muy bien, Y más todo lo que nos fueron pagando, güey. Que mínimo debe ser unos 50, 60,000 mínimo. Wow, increíble, güey. Not bad. Not bad, güey. Buena misión, güey. Buena misión y muy buena recompensa. O sea, algunos, la otra te dieron una buena nave. Aquí te dan muy buena lana, güey. Muy buena lana. Shit happens. Pues bueno, terminamos ya las tres facciones del juego. Falta una. Hay una que en verdad es un misterio para nosotros, Hay una que es un verdadero misterio, güey. Esperemos que en un DLC la podamos descubrir también y tenga una muy buena misión como la flota carmesí, como los Finalizar y como la vanguardia. Los Barroom, exactamente, güey. Fueron muy importantes en la misión de la vanguardia, güey. O sea, diciéndonos que los Finalizar, las Colonias Unidas y los Barroom se aliaron para ocultar la información de los horromorfos. Entonces, algo está raro, güey. Andreja te da una muy buena conexión con los Barroom y te dice muchas cosas sobre ellos, güey. Que no siempre, que incluso ellos mismos no pueden regresar a su casa. Literalmente los avientan al vacío a que cumplan misiones y adiós, no regreses a casa.
Entonces son un misterio, güey. Son un misterio bastante interesante y grande. Así que veremos si en algún DLC o alguna expansión en lo que vayan a meter, al fin nos digan quiénes son, que hacen que tengamos una muy buena misión con ellos. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con los Barum. Porque sí son bastante truculentos lo que ellos nos dicen, ¿no? Lo que ellos nos dan. Vamos a Nueva Atlántida. Voy por recursos. Voy a tratar de comprar todos los recursos que pueda. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda, señores? He ahí la pregunta. ¿Qué más podemos hacer? Empezar bien lo del... ¿Cómo se llama? Lo de las bases. O bien, aquí hay otra opción. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eso no. Nos faltan poderes. Ojo, nos faltan poderes. No sé cuántos niveles son. Ah, no hay... ¿No hay niveles como tal? ¿En serio? O sea, pero ¿hasta cuándo te dejan dar para las habilidades? O sea, podría llegar al 328 para mejorar todas las habilidades, güey. Uf, no sé qué hacer, güey. Podríamos terminarla ya. O seguir haciendo las misiones. Y conseguir todas las habilidades. No, creo que es conseguir todas las habilidades. Todos los poderes. Mínimo hay que conseguir todos los poderes. Y las habilidades lo más que se pueda, honestamente. Las habilidades lo más que se pueda. Audición, medidas defensivas. Ah, mira, tengo varias cosas, ¿eh? Sería bueno acabar todas estas, ¿no? Todas estas sería bien. Todas serían bien. Mira, también tenemos la de Reunion Industries. Hay que acabar las misiones. Poderes y las habilidades lo más que se pueda. Pues bueno. Hasta aquí el día de hoy. Casi 7 horas de directo. Casi 7 horas de directo. La verdad es que estuvo bastante y bien el gameplay. La neta me sorprendió mucho la misión. Me gustó bastante. Creo que no tiene pérdida. Si te gustó la vanguardia, te va a gustar esta. Porque sí está mejorcito, honestamente, que... ¿Y yo por qué no me respondí esta mierda, güey? Y creo que ya vi por qué no. Porque pues ni siquiera estoy conectado a esta mierda, güey. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Dice que le pasa a esta madre. Pero bueno. Y ni recuerdo cómo lo arreglé aquella vez.
Pero bueno, la neta, si te gustan las otras facciones, esta te va a gustar bastante bien. Así que vámonos, señores. Vámonos. Está bien ahí, sí. Vámonos, he estado muy bien. Casi 7 horas de, 7 horas de directo. Sumadas, creo que ya llevamos las 50 y tantas horas en el juego. Vamos a buscar todos los poderes. Todavía faltan, creo que eran 13, ¿no? O algo así, poderes más. Así que vamos al siguiente directo a hacer eso. No sé si mañana lo haga. Honestamente no sé si voy a hacer mañana. Tengo que descansar también del juego un poquito. Descansar de los directos también. Porque pues no está tan chido, ¿sabes? No está tan chido todos los días. Todos los días también es muy desgastante. Muy desgastante. Así que vámonos, señores. Gracias, Alex, por estar aquí un día más. Muchas gracias. Honestamente, eres lo más, amigo. Lo más. Muchas gracias, neta, por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura. Lo que es Starfield y de los otros directos. Así que nos vemos. Descansa, güey. Buenas noches. Buenos días, como lo quieras ver. Y nos vemos en el siguiente directo. A ver si al rato hago directo, no sé. Ya veré cómo me sienta. Hasta luego. Bye, Alex. Bye, Alex. Alex, el capo. Igual tú descansa. Nos vemos.